Me abandonó mi marido estando embarazada de 6 meses. Me reencontré con mi exnovio y me propuso matrimonio. Un año después, el niño que nació se parecía cada vez más a él. El sol de junio quemaba como si escupiera fuego. Por mucho que me abanicara con la mano, el sudor me corría por la espalda, empapando la ropa. Desde que mi vientre empezó a crecer, hace 6 meses, el calor se había convertido en un temor. En realidad, todo me daba miedo. Los olores extraños, los ruidos fuertes y, sobre todo, las miradas curiosas de la gente. Hoy, arrastrando mi pesado cuerpo, me dirigí al registro civil. Mientras esperaba mi turno sentada en una dura silla de plástico, me sentí como una extraña que no encajaba en aquel lugar. Este era un sitio al que la gente acudía para sellar su amor eterno o para tomar caminos separados. Yo no pertenecía a ninguna de las dos categorías. Había venido por mi mejor amiga Isabel. Sentada a mi lado, no paraba de suspirar. Su rostro parecía agotado, pero su mirada era extrañamente decidida. Sofía, se acabó. No aguanto ni un día más. Prefiero estar sola que vivir con alguien cuyo corazón está en otra parte. Yo solo pude coger su delgada mano y darle unas palmaditas. Claro, si es tu decisión te apoyo. Un divorcio no es el fin, es solo el comienzo de un nuevo camino. Pero mientras lo decía, mi corazón se amargaba. Veía su nuevo camino, pero el mío estaba envuelto en una densa niebla. Llevaba 6 meses de embarazo y 6 meses sola. El niño era un secreto, un regalo inesperado que el cielo me había entregado, pero también una pesada carga que no sabía cómo explicar al mundo. La sala de espera del registro civil estaba bastante concurrida. Parejas jóvenes con rostros radiantes se dirigían a la ventanilla de matrimonios, mientras que otras, de más edad, esperaban con semblante serio a ser llamadas en la sección de divorcios, donde estábamos sentadas Isabel y yo. Acaricié inconscientemente mi vientre abultado. El bebé no paraba de dar patadas hoy. ¿Sentiría él también la opresiva atmósfera de este lugar? Número 024, señora Isabel García, pueden pasar. La funcionaria llamó su nombre. Isabel se levantó de un salto y respiró hondo. Espérame, vuelvo enseguida. Asentí y la vi desaparecer tras la puerta de madera. Ahora estaba sola. Me encogí todo lo que pude y cubrí mi vientre con un bolso grande. En la silla de enfrente, una pareja de ancianos, que debían de tener más de 60 años, se susurraba algo. El abuelo sostenía con fuerza la mano de la abuela, una imagen conmovedora. Probablemente habían venido a tramitar los papeles de sus hijos. Verlos me hizo añorar un hogar cálido. Anhelaba un hombre en quien apoyarme, alguien que pudiera dar a mi hijo una familia en el pleno sentido de la palabra. Pero sabía que, en mi situación, eso era un lujo inalcanzable. Perdida en mis pensamientos, un hombre alto se sentó en el asiento que la pareja de ancianos acababa de dejar libre. Levanté la vista por instinto. Y mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Javier Serrano. Un nombre que había intentado enterrar y olvidar durante los últimos 6 años. Mi primer amor de la universidad, tan puro e inocente como profundo, fue el dolor que me dejó. 6 años después, seguía igual. La frente amplia, la nariz recta, los ojos profundos. Sin embargo, estaba más delgado y vestido con una camisa blanca y unos pantalones de pinza perfectamente planchados, parecía mucho más maduro. La despreocupación de sus días de estudiante había desaparecido, reemplazada por el aire sereno y distante de un hombre adulto. Miraba en silencio los documentos que sostenía, sin reconocerme en absoluto. Entré en pánico. Quería huir de allí. No podía enfrentarme a él en este estado, embarazada, sin marido, sintiéndome patética y miserable. No delante del hombre que me había dejado con un tajante "no somos compatibles". Mi corazón se hizo añicos en aquel entonces. Agaché la cabeza rápidamente, cubriendo una mejilla con mi pelo. Deseaba que no me viera, pero el destino parecía reírse de mí. ¿Eres Sofía? Su cálida voz resonó. Me sobresalté. Ya no podía fingir. Levanté la cabeza lentamente y forcé una sonrisa incómoda. Ah, Javier. ¿Cuánto tiempo? La mirada de Javier me recorrió, deteniéndose largamente en mi vientre. Vi claramente la sorpresa, la confusión y quizás un atisbo de compasión en sus ojos. Me encogí. Mis manos rodearon instintivamente mi vientre, como un pequeño animal protegiendo a su cría. Tú, dudó, señalando primero mi vientre y luego la puerta por la que acababa de entrar Isabel, donde se leía asesoramiento de divorcio. También, ¿has venido a divorciarte? Su pregunta fue una daga en mi corazón. Él pensaba que me había casado y que ahora, embarazada, venía a divorciarme. Un nudo se formó en mi garganta.
Si le contaba la verdad, que estaba embarazada sin haberme casado, ¿cuán patética le parecería? El complejo de inferioridad y la vergüenza que había reprimido estallaron de golpe. Y mentí. Una mentira que nunca imaginé que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sí, mi voz tembló. He venido a divorciarme. Este niño es del marido que me traicionó. Me abandonó. Al pronunciar esas palabras, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Hablaba de un marido inexistente, pero mi dolor era real. El dolor de una mujer abandonada. Javier se quedó petrificado. Me miró con una expresión indescriptiblemente compleja. No preguntó más sobre mi supuesto marido. Solo dejó escapar un largo y pesado suspiro. Luego sonrió, una sonrisa más amarga que las lágrimas. ¡Qué coincidencia! Su voz era ronca. A mí también me acaban de dejar plantado. Hoy era el día de mi boda civil, pero la novia no ha aparecido. Me quedé sin palabras. Aquel hombre que parecía tenerlo todo, del que había oído que tenía una prometida de buena familia y con talento, también tenía momentos así de miserables. En el día más importante de su vida, lo habían dejado plantado. Nosotros dos almas heridas y rotas, sentados uno frente al otro, bajo el porche del registro civil, bajo el sol abrasador del verano. Y no lo sabíamos. La cruel rueda del destino acababa de empezar a girar. El aire entre nosotros se volvió denso. El zumbido del ventilador del techo, el crujido de los papeles, las voces de la gente llamándose, todo parecía lejano. Solo existíamos Javier y yo, dos personas que acababan de revelarse sus heridas más profundas. Fue Javier quien rompió el silencio. Sin mirarme, clavó la vista en la ventanilla de matrimonios. Pensé que hoy sería un día feliz. Su voz era monótona, desprovista de emoción, pero pude sentir el profundo agotamiento que contenía. Al final, solo he hecho el ridículo. No encontré palabras para consolarlo. ¿Acaso no estaba yo también haciendo el ridículo? Lo miré de reojo. Parecía realmente exhausto. Tenía una sombra de barba en la barbilla y ojeras oscuras. Parecía que llevaba varias noches sin dormir. Su prometida, según había oído, era la hija del presidente de un gran conglomerado, hermosa y muy capaz. ¿Por qué le habría hecho algo así? ¿Y tú? Preguntó Javier, girándose de repente hacia mí. ¿Qué piensas hacer? ¿Con ese vientre tan avanzado, estarás bien sola? Su pregunta fue como un alfiler pinchando el globo de mi frágil orgullo. Bien, no estaba nada bien. Mi madre estaba enferma en una residencia, y mis ahorros se agotaban. La fecha del parto se acercaba, y pronto perdería mi trabajo. No sabía qué hacer. Las lágrimas brotaron. Por mucho que intenté contenerlas, fue inútil. Me giré rápidamente para secármelas. Estoy bien. Puedo apañármelas sola. Mi patética fortaleza debió de tocarle alguna fibra. Me miró fijamente. En sus ojos ya no había compasión. Era una mirada que analizaba, sopesaba, consideraba. La puerta de la sala de asesoramiento se abrió e Isabel salió. Parecía mucho más aliviada. «Sofía, ya está. Vámonos». Corrió hacia mí y me cogió del brazo. Pero antes de que pudiera levantarme, Javier habló. «Un momento, por favor». Isabel y yo nos giramos, sorprendidas. Javier se puso de pie. Era una cabeza más alto que yo. Me miró a mí, luego a Isabel, y de nuevo a mí. «Sofía», su voz era firme. «¿Quieres casarte conmigo?» Me quedé boquiabierta. Isabel se congeló. Pensé que había oído mal. El ventilador del techo seguía zumbando. El ruido del registro civil no había cambiado. Javier, ¿qué estás diciendo? Tartamudeé. Isabel, recuperando la compostura, me empujó un paso hacia atrás y se interpuso entre nosotros, como una gallina protegiendo a su polluelo. «Oiga, señor, ¿está de broma? Mi amiga está embarazada. No hable a la ligera». Javier no se inmutó. Me miró directamente a los ojos. Su mirada era aterradoramente seria. «No es una broma. Lo digo en serio. Miren». Señaló la ventanilla de matrimonios. «Mis papeles ya están listos. Solo falta la novia. Y usted», me miró, «necesita un marido. Necesita un nombre de padre para inscribir en el certificado de nacimiento de su hijo, ¿verdad?» Había dado en el clavo. Ese era el problema que más me atormentaba. Cuando mi hijo naciera, no podía dejar el nombre del padre en blanco. Más tarde, cuando fuera al colegio, ¿cómo lo verían sus amigos y el mundo? Pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Aún no podía creerlo. Hace mucho que rompimos. Y no me amas. ¿Amor? Javier sonrió con amargura. Como puedes ver,
Hoy la persona que amaba me ha dado una buena puñalada por la espalda. Ya no creo en el amor. Yo necesito un matrimonio para tranquilizar a mi familia, y tú necesitas un marido para protegerte de las miradas del mundo. Hagamos un trato justo. Justo, intervino Isabel. Mi amiga está embarazada de otro hombre. ¿Vas a aceptar eso? ¿Vas a criar al hijo de otro? Sus palabras directas hicieron que me sonrojara. Tiré de su ropa, pero ella se soltó. Javier asintió sin la menor duda. Sí, lo acepto. Su firmeza me dejó sin palabras. Un hombre como él, exitoso y de buena familia, dispuesto a casarse con una mujer a punto de dar a luz, y además con un hijo que no era suyo. Era demasiado surrealista. ¿Tienes algún problema?, pregunté sin pensar. Javier se detuvo un instante. Luego me miró con sus ojos profundos. Sí, digamos que tengo un problema. Suspiró profundamente. Seré sincero. Soy estéril. Isabel y yo nos quedamos heladas de nuevo. Mi familia y mi prometida lo sabían. Quizás esa sea la razón por la que se fue. Continuó, con una voz ligeramente temblorosa que intentaba ocultar. No puedo tener hijos, así que el hecho de que estés embarazada no es un problema para mí. Al contrario, es perfecto. Mis padres podrán tener un nieto. Miré al hombre que estaba de pie frente a mí, confesando su secreto más íntimo y doloroso. La imagen arrogante y fría de antes había desaparecido, dejando solo a un hombre cansado y herido. De repente, sentí un dolor en el pecho. Javier, no necesito tu compasión. Intenté decir, pero me interrumpió. Es un trato. Tú consigues lo que necesitas y yo consigo lo que necesito. Seremos un matrimonio de papel. Más adelante, cuando el niño crezca, si quieres, podemos divorciarnos. No tengo intención de atarte. Isabel me sacudió del brazo. Sofía, piénsalo bien. Esto es muy serio. ¿Qué tenía que pensar? Mi mente estaba en blanco. Miré a Javier, miré mi vientre, pensé en mi hijo. El niño necesitaba un padre, aunque fuera solo en los papeles. Miré al hombre que decía ser estéril. Su mentira, por alguna razón, se sintió como mi último salvavidas. Como era estéril, nunca sospecharía, nunca sabría, que este niño... En realidad, me mordí el labio. Era una decisión de locos, impulsiva, sin amor. Pero en este momento era mi única salida. De acuerdo. Mi voz salió como un susurro. Acepto. Casémonos. Javier suspiró aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Isabel me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo una criatura extraña. Y 30 minutos después, yo, Sofía, una mujer embarazada de 6 meses, salí de la ventanilla de matrimonios del registro civil con un certificado de matrimonio y un marido legal. Irónicamente, ese marido era Javier Serrano. El fino certificado de matrimonio, de un color rojizo, parecía excepcionalmente pesado en mi mano. Acababa de escribir mi nombre Sofía, junto al de Javier Serrano. Oficialmente éramos marido y mujer. Todo había pasado tan rápido, como un torbellino, que todavía me sentía como en un sueño. La misma funcionaria que acababa de tramitar los papeles de divorcio de Isabel nos miraba ahora a Javier, a mí y a mi vientre, alternativamente. Se adivinaba un poco de curiosidad, pero mantuvo una actitud profesional. Felicidades a los dos. Guarden bien los documentos. Javier asintió. Gracias. Se volvió hacia mí. Yo guardaré los papeles. Le entregué el certificado dócilmente, como un autómata. A mi lado, Isabel todavía no había salido de su estado de shock. Me llevó a un rincón y me susurró. Estás completamente loca, Sofía. ¿Casarte con un hombre al que no amas? ¿Y encima con tu exnovio? No hay un después. La interrumpí. Tenía la garganta seca. Isabel, no tenía otra opción. ¿Entiendes? Mi hijo necesita un nombre, y él es estéril. No sospechará nada. Isabel me miró con ojos llenos de compasión. ¿Piensas ocultar ese secreto toda la vida? Agaché la cabeza. Mis manos acariciaron mi vientre inconscientemente. No lo sé. Solo sé que por ahora esto es lo mejor. Cuando salimos del registro civil, el sol abrasador del mediodía nos dio de lleno en la cara. Javier abrió la puerta de un reluciente sedán negro aparcado en la acera. Se volvió hacia mí. Sube al coche. ¿Te llevo? ¿A dónde? Pregunté aturdida. A nuestra casa. Ahora somos un matrimonio, ¿no? Obviamente, tenemos que vivir juntos. Todo tiene que parecer real. Como dudé, Isabel tiró de mi brazo. Un momento. ¿Vivir juntos? ¿Tan rápido? Javier miró a Isabel y luego a mí. No se preocupe.
Como dije, esto es un contrato. Tenemos que cumplir con nuestros roles. La casa es lo suficientemente grande, y tú tendrás tu propia habitación. No haré nada. Puedes relajarte y centrarte en tu embarazo. Sus palabras eran claras y sin emoción. Me trataba como a una socia. Aunque eso me alivió, en algún lugar de mi interior sentí una punzada de tristeza. Me volví hacia Isabel. Vete tú primero. Yo iré con él. Te llamo luego. Sofía. Estoy bien. No te preocupes. Subí al coche. Isabel nos observaba con expresión preocupada. El coche se puso en marcha. El interior era fresco y silencioso gracias al aire acondicionado. Solo se oía el suave ronroneo del motor. Era un mundo completamente diferente al ruidoso y caluroso del que acababa de salir. Javier se concentró en la conducción. Yo, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana. Todo pasaba demasiado rápido. Mi matrimonio se había construido sobre dos mentiras. Su mentira. Soy estéril. Lo dijo para tranquilizarme, para que aceptara este trato. Al pensar que ya no podía ser padre, aceptó de buen grado al hijo de otro hombre. No sé cuánto dolor le causó decir esas palabras, pero se lo agradecí. Esa mentira me dio una vía de escape. Y mi mentira. Este niño es de mi exmarido traidor. Mentí para ocultar la verdad. Una verdad tan increíble que el niño en mi vientre era, de hecho, su hijo. Recordé aquella noche, 6 meses atrás. La agencia de noticias para la que trabajaba me había enviado a cubrir un seminario académico en el instituto de investigación del que él era subdirector. Intenté evitarlo, pero fue imposible. En la cena de gala, se acercó y me ofreció una copa. ¿Cuánto tiempo? Tomemos una copa como viejos amigos. Bebí, y una segunda, y una tercera. No sé por qué bebí tanto. Quizás por el estrés del trabajo, la soledad, la enfermedad de mi madre, y quizás por habérmelo reencontrado. Mi corazón, que creía ya insensible, de repente dolió al verlo con otra mujer hermosa. Más tarde supe que era su prometida. Yo estaba borracha. Y él también. No recuerdo cómo volví al hotel. Solo recuerdo vagamente que me ayudó a sostenerme. Se lamentó de la presión familiar y de un matrimonio concertado que no deseaba. Yo lloré, contándole mis propias penas. 2 borrachos solitarios se apoyaron el uno en el otro, y cruzamos la línea. A la mañana siguiente, me desperté a su lado. Entré en pánico. Me sentí avergonzada, humillada. Sentí que me había convertido en la despreciable otra. Me vestí a toda prisa y escapé como una ladrona antes de que se despertara. Corté todo contacto e incluso pedí una baja en el trabajo. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Justo cuando pensaba en decírselo, leí en el periódico la noticia de su compromiso con la hija del magnate. Vi la foto de ambos, sonriendo radiantes, y sentí que el mundo se detenía. Decidí callar. Criaría al niño sola. Él tenía una nueva felicidad por delante. No podía arruinarla. Él merecía una mujer mejor, no alguien como yo, con una familia arruinada y una madre enferma, sino una buena esposa que estuviera a su altura. ¿Estás cansada? La voz de Javier me devolvió a la realidad. No tienes buen aspecto. Ah, no, estoy bien. Solo un poco abrumada. El coche se detuvo frente a un lujoso complejo de villas. Javier apagó el motor. Hemos llegado. Entremos. Salió del coche, abrió mi puerta y cogió el bolso grande que siempre llevaba conmigo. Todos sus gestos eran muy caballerosos, pero a la vez se sentía una gran distancia. Respiré hondo. Acababa de entrar en una obra de teatro. Una obra que debía interpretar a la perfección por el bien de mi hijo. Me prometí a mí misma que debía olvidar el pasado. Javier era ahora mi marido de papel. Era mi salvador y era estéril. Debía tenerlo presente. Debía enterrar ese secreto tan profundamente que nadie, especialmente él, pudiera descubrirlo jamás. Este niño sería para siempre el hijo de mi inexistente exmarido. La villa de Javier estaba en un barrio tranquilo y arbolado. Era tan grande y hermosa como un castillo, pero también se sentía tan fría como una prisión de cristal. Al seguirlo adentro, me sentí infinitamente pequeña y patética. De repente, eché de menos mi pequeño y caluroso apartamento, donde había llorado acurrucada tantas noches. Una mujer de unos 50 años, de aspecto afable y ágil, vestida con ropa cómoda de casa, salió corriendo a recibirnos. «Señor Javier, bienvenido». Se detuvo un instante al verme, especialmente al ver mi vientre, pero rápidamente recuperó una expresión profesional. «Es Rosa. Nos ayuda con la casa». Javier me presentó con calma, y ella es Sofía, mi esposa. A partir de hoy, vivirá aquí. Rosa, por favor, prepara la habitación de invitados del segundo piso y sírvele algo de comer a la señora Sofía.
La palabra esposa salió de su boca de una manera tan ligera y formal. Rosa pareció bastante sorprendida. ¿Esposa? ¿Con ese vientre? El señorito no había dicho nada, pero era una mujer experimentada. Simplemente respondió, sí, señor, y me hizo una reverencia. Señora, bienvenida, la saludé torpemente. Javier cogió mi bolso y dijo, te llevaré a tu habitación. No me llevó a su dormitorio principal. Me guió a una habitación al final del pasillo del segundo piso. Era un dormitorio muy espacioso con un gran ventanal que daba al jardín. Estaba perfectamente equipado con muebles de lujo y todas las comodidades, incluso un vestidor y un baño privado. Parecía la suite de un hotel de 5 estrellas. Usa esta habitación. La mía está enfrente. Si necesitas algo, dímelo a mí o a Rosa. Dejó mi bolso en el suelo. Me entregó una tarjeta de visita. Es mi número. Supongo que todavía lo recuerdas. Sentí que el corazón se me paraba. Por supuesto que lo recordaba. En 6 años, nunca había borrado su número. Gracias. Fue lo único que pude decir. Descansa. Tengo trabajo en el laboratorio y llegaré tarde. No me esperes para cenar. Dijo eso y se dio la vuelta. Me dejó sola en la lujosa habitación y se fue. Me dejé caer en el borde de la cama. El colchón mullido se hundió profundamente. Era tan diferente de la dura cama plegable de mi apartamento. De repente, rompí a llorar. Lloré de pena, de desesperación. Había conseguido una casa grande y bonita, un marido legal. Mi hijo, que estaba por nacer, tendría el nombre de un padre respetable. Pero todo era una farsa. Ese marido estaba justo en la habitación de enfrente, pero la distancia entre nosotros se sentía más grande que en los últimos 6 años. Así comenzó la vida de un matrimonio extraño. Durante los días siguientes, Javier y yo apenas nos vimos. Era un verdadero adicto al trabajo. Salía al amanecer y volvía cuando yo ya me estaba preparando para dormir. La mayor parte del tiempo, estábamos solos en esa enorme casa Rosa y yo. Rosa era una buena persona. Al principio parecía curiosa sobre mí, pero Javier debió de explicarle algo vago como que nos habíamos casado deprisa por un embarazo inesperado y que, por supuesto, el niño era suyo. Parecía que pretendía legalizarlo todo reconociendo al niño como propio. Después de eso, la actitud de Rosa cambió por completo. Me cuidaba como a una reina. En cada comida me preparaba platos nutritivos y buenos para una embarazada. Señora, coma mucho para que el bebé crezca sano. El señor Javier me lo encargó. Me dijo que como usted tiene un poco de anemia, le preparara mucha ternera y verduras de hoja verde. Mi mano, que sostenía los cubiertos, se detuvo. Él. ¿Se lo dijo a usted? Sí. Cada mañana, antes de irse a trabajar, me indica qué debo prepararle de comer. Y cuando vuelve por la noche, lo primero que pregunta es ¿cómo ha comido usted y cómo se encuentra? Rosa sonrió amablemente. El señor Javier parece frío por fuera, pero tiene un gran corazón, señora. Escuché a Rosa. Resulta que no era tan frío e indiferente como parecía. Aún en la sombra preparaba todo para mí. Estaba cumpliendo con su responsabilidad como marido de contrato. Me proporcionó una vida material holgada y los mejores cuidados médicos. Reservó para mí un paquete de posparto en un costoso hospital internacional y, lo más importante, me dio un estatus. Pero su amabilidad hacía que mi corazón se sintiera aún más pesado. Lo estaba engañando. Lo engañé diciéndole que este niño era de otro hombre, para que, en la tranquilidad de su esterilidad, aceptara de buen grado al hijo de otro. Noche tras noche, no podía dormir. El secreto me oprimía el pecho como una roca. Lo veía volver a casa pasada la medianoche, agotado, y entrar solo en su habitación. Me sentía tan cruel. Él merecía saber la verdad. Merecía saber que iba a ser padre, un padre de verdad. Pero tenía miedo. Si le contaba la verdad, ¿qué pensaría de mí? Temía que me viera como una mujer oportunista que le había tendido una trampa 6 meses atrás y que ahora usaba al niño para atraparlo. Así pasé los días, dudando y sufriendo. Hasta que una tarde, era fin de semana, y, por una vez, Javier no había ido al laboratorio. Trabajó en su despacho. Durante todo el día, solo nos cruzamos en el almuerzo. La comida transcurrió en silencio. Solo se oía el tintineo de los cubiertos. Para la cena, Rosa me preparó carrillada de cerdo, uno de mis platos favoritos. Comí 2 platos. Javier me miró y de repente, sonrió. Una sonrisa muy leve, pero que iluminó su rostro habitualmente severo. Me alegro de que comas bien. Has ganado algo de peso desde la semana pasada. Esa simple frase me dio valor. Esa noche, lo sentí cercano. Quizás,
Solo quizás, era el momento. Cuando terminó la cena y él se disponía a subir de nuevo a su despacho, lo detuve. Javier. Un momento. Tengo que hablar contigo. Pareció sorprendido, pero asintió y se sentó en el sofá. Dime. Me senté frente a él. Entrelacé las manos con fuerza. Me sudaban. Sobre el niño. Al oír la palabra niño, la leve sonrisa que había en sus labios desapareció. Su expresión se volvió fría de nuevo. ¿Qué pasa con el niño? ¿Han dicho algo en el hospital? No. No es eso. Tartamudeé. El niño está sano. Me refiero a... la verdad sobre el niño. Respiré hondo, armándome de valor. Lo miré directamente a los ojos, aunque mi corazón latía con fuerza. Javier, te mentí en el registro civil, frunció el ceño, pero no me interrumpió. Esperó. Mi exmarido, el que me traicionó, no existe. Siguió en silencio, pero su mirada se agudizó. Yo nunca he estado casada. Este niño. Se me hizo un nudo en la garganta. Tenía que decir lo más importante. Javier. Hace 6 meses, en aquel congreso. Aquella noche en el hotel. ¿Recuerdas? El rostro de Javier cambió de color. Se quedó petrificado. Vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. ¿Qué quieres decir? Su voz era grave, amenazante. Aquella noche nosotros estuvimos juntos. Este niño. Es tuyo, Javier. Es tu hijo. Por fin lo había dicho. Sentí como si me hubiera quitado una piedra del pecho. Jadeé esperando su reacción. Pensé que se sorprendería, se confundiría, o quizás se alegraría. Pero no. Javier me miró fijamente. Unos segundos después, soltó una carcajada. Una risa fría, amarga, llena de sarcasmo. Sofía, ¿estás actuando? Me quedé sin palabras. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Mi hijo? Me tomas por tonto. Se levantó de un salto y empezó a caminar por la habitación. No, es verdad, no te miento. Supliqué. Que no te miento. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una profunda decepción. ¿Has olvidado lo que te dije en el registro civil? Soy estéril. ¿Entendido? Dijo, enfatizando cada sílaba. Su propia mentira se había convertido en el arma más afilada contra mi verdad. Pero, ¿y si ese diagnóstico estaba equivocado? Me aferré a una brizna de esperanza. Te juro que es tu hijo. Basta, gritó. Me sobresalté. Nunca lo había visto tan enfadado. Señora Sofía, me casé contigo porque me compadecí de tu situación. Quería darte a ti y a tu hijo un estatus. Decidí aceptar al hijo de otro como mío. No necesitas inventar estas historias para atraparme. Las lágrimas brotaron. ¿Atraparte? No era mi intención. Solo quería decir la verdad. ¿La verdad? Sonrió con amargura. La verdad es que, como tengo una buena posición, quieres que reconozca a tu hijo como mío para que luego tenga derechos de herencia. ¿No es así? Eres muy calculadora. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Me veía como una mujer oportunista y astuta. Estaba insultándome a mí, al amor que una vez le tuve, y a su propio hijo. Yo, no soy así. Soy José. No me importa cómo seas. Su voz era gélida. Solo recuerda esto. Este matrimonio es un trato. Yo te doy dinero y un estatus. Tú solo tienes que cuidarte y dar a luz. No vuelvas a intentar esta jugada repugnante. No quiero oírla. Terminó de hablar y subió las escaleras a grandes zancadas. La puerta de su despacho se cerró de un portazo. Un sonido seco y desolador. Me derrumbé en el frío suelo. Sentí un escalofrío de los pies a la cabeza. Lo había intentado. Quería ser sincera. Pero no me creyó. Su propia mentira de esterilidad había construido un muro demasiado sólido. Mi confesión había fracasado estrepitosamente. No solo no había solucionado nada, sino que había hecho que me despreciara aún más. De acuerdo. Susurré entre lágrimas, abrazando mi vientre. Perdóname, mi niño. Mamá lo ha intentado, pero tu padre no nos acepta. Bien. Si eso es lo que quiere, me llevaré este secreto a la tumba. No volveré a decir una palabra. Desde ese día, la distancia entre Javier y yo ya no era de una habitación. Era un abismo profundo. El aire en la villa se volvió asfixiante. Después de la noche en que intenté decir la verdad y fui humillada, Javier y yo entramos en una verdadera guerra fría. Nos evitábamos a toda costa.
Si coincidíamos en la mesa, ambos permanecíamos en silencio como dos estatuas. Él clavaba la vista en su móvil o en sus papeles, y yo en mi plato. Rosa notó el ambiente extraño, pero se limitaba a suspirar sin atreverse a intervenir. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación. Leía libros al bebé o trabajaba en secreto traduciendo documentos desde casa para ahorrar algo de dinero. No quería depender completamente de él. Necesitaba una vía de escape. El dolor de ser confundida con una cazafortunas oportunista había herido profundamente mi orgullo. Él seguía cubriendo todos mis gastos, incluyendo las facturas del hospital. Ingresaba el dinero en mi cuenta puntualmente en la fecha acordada, pero aparte del dinero, no teníamos nada en común. Mi vientre crecía cada vez más, y entré en el 8º mes de embarazo. Caminar era difícil, la espalda me dolía como si fuera a romperse y sufría calambres por la noche. En esos momentos me sentía infinitamente desdichada. Ansiaba una mano que me masajeara la espalda. Una palabra de aliento. Pero al mirar la habitación de enfrente, la puerta siempre estaba cerrada, y mi corazón se enfriaba de nuevo. Un atardecer, estaba en la cocina para tomar un vaso de leche caliente que Rosa me había preparado. Ella había salido un momento a hacer la compra. Oí el ruido del coche de Javier. Era extraño. Volvía antes de lo habitual. Para evitar encontrarme con él, cogí el vaso de leche y me dispuse a volver a mi habitación. Pero al salir al salón, oí su voz, no desde la entrada, sino desde su despacho del primer piso. La puerta estaba entreabierta y se oía la voz de otra persona, una voz de hombre. No pretendía escuchar, pero la voz de Javier me llamó la atención. No era la voz fría y distante que usaba conmigo. Su voz sonaba cansada, tensa, e incluso tenía un matiz infantil. Estoy agotado, Mateo. No sé si estoy haciendo lo correcto. Era la voz de Javier. Ánimo. Todo saldrá bien. La voz del otro hombre lo consolaba cálidamente. Yo me encargo del trabajo en la empresa, no te preocupes. En cuanto a lo de casa, te casaste con esa mujer, así que tienes que asumir la responsabilidad. ¿Responsabilidad? Javier se burló. Pero esa mujer hasta me ha mentido. Dijo que el niño es mío. Cree que soy idiota. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Estaba hablando de mí a otra persona. Me estaba humillando delante de su amigo. Enfurecida, estuve a punto de darme la vuelta. Pero en ese momento, oí el crujido de una silla. Por curiosidad miré por la rendija de la puerta, y lo que vi me heló la sangre. Javier estaba sentado en el sofá, y el hombre llamado Mateo estaba de pie frente a él. Mateo se inclinó y abrazó a Javier. No era un abrazo formal entre dos hombres. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Parecía pequeño y vulnerable. Mateo lo rodeó con sus brazos y, con una mano, le acariciaba la espalda como si consolara a un niño. Mi mundo se derrumbó. Casi se me cae el vaso de leche que sostenía. Retrocedí rápidamente y me escondí tras la pared. Mi corazón latía desbocado. Las piezas dispersas en mi mente encajaron de repente, completando un cuadro horrible. Así que era eso. Esa era la verdadera razón. La razón por la que su prometida de familia rica lo dejó plantado el día de la boda. Ninguna mujer aceptaría que su marido fuera así. La razón por la que mintió diciendo que era estéril. Era la excusa perfecta. La razón por la que necesitaba un matrimonio relámpago. Necesitaba una tapadera. Una esposa y un hijo para ocultarse de los ojos de su familia y del mundo. Y yo, una embarazada desesperada y sin marido, era la candidata perfecta. Al casarse conmigo, él obtenía una fachada, y yo un estatus. Un trato muy justo. La razón por la que aceptó de buen grado al hijo de otro hombre era esa. Como no necesitaba un hijo biológico, no le importaba de quién fuera el niño. Y cuando esta idiota de mí le dijo que el niño era suyo, se asustó. Temió que usara al niño para atraparlo en un matrimonio real. Temió que descubriera su terrible secreto. Por eso me humilló. Me llamó cazafortunas, para cortar de raíz mis ideas. Dios mío, ¿en qué trampa había caído? Sentí náuseas, asco. Más que enfado, sentía miedo, repulsión. Me había casado con un homosexual. Estaba viviendo en una casa con él y su amante. No quería quedarme ni un segundo más. Me abracé el vientre y subí las escaleras, arrastrando mis pesados pies. Tenía que volver a mi habitación. Cerrar la puerta con llave. No me sentía segura. Me sentía más sola y desesperada que cuando supe que estaba embarazada. Al menos entonces estaba sola. Pero ahora estaba en medio de una farsa horrible y engañosa, y en el papel de la estúpida protagonista que no sabía nada. Aquella noche cerré la puerta con pestillo y me acurruqué en un rincón oscuro. El bebé en mi vientre no paraba de dar patadas.
como si sintiera el miedo y la desesperación de su madre. ¿Qué debía hacer? Huir, pero estaba a punto de dar a luz. ¿A dónde podía ir? Me había metido en un callejón sin salida. Pasé varias noches en vela. La imagen de Javier apoyado en el hombro de ese hombre, Mateo, me atormentaba. Se repetía en mi mente como una película estropeada. Cada vez que oía los pasos de Javier en el pasillo, me sobresaltaba y temblaba. Le tenía miedo a él, a su verdadero yo, a la perfecta fachada que había creado. Empecé a evitarlo por completo. Durante el día, solo salía de mi habitación para comer cuando Rosa estaba presente. Por la tarde, cuando oía el ruido de su coche, cerraba la puerta de mi habitación con llave y ponía la excusa de que estaba cansada o que me había dormido temprano. A Javier no parecía importarle. No llamaba a la puerta ni preguntaba cómo estaba. Su silencio confirmaba mi sospecha de que me había convertido en una molestia para él. Probablemente él también deseaba que diera a luz pronto para liberarse a sí mismo. Y a mí, vivía con miedo y repulsión, pero no podía irme. No por apego a esta vida de lujo. Era por mi madre. Mi madre, Carmen, estaba en la residencia El Descanso. Era una residencia privada a la que la había llevado después de que su enfermedad empeorara, gastando todos mis ahorros. Mi madre sufría una enfermedad mental, una enfermedad que desarrolló tras un gran trauma años atrás. Hoy era fin de semana, día de visita. No se lo dije a Javier. Llamé a un taxi en silencio. Tenía que ir. Tenía que ver a mi madre. Aunque no me reconociera, solo verla me daba fuerzas para seguir adelante en este mundo. La residencia El Descanso estaba bastante lejos, en las afueras de la ciudad. El taxi avanzaba por un camino ruidoso y polvoriento. Apoyé la cabeza cansadamente en la ventana. El bebé en mi vientre volvió a dar patadas. Acaricié mi vientre y susurré: «Tranquilo, mi niño, vamos a ver a la abuela. Aunque no te conozca, te querrá». El lugar donde estaba mi madre era un edificio de una sola planta pintado de un amarillo desvaído. Todo allí tenía un aire triste y provisional. Seguí el camino familiar hasta el patio trasero, donde los pacientes con enfermedades mentales más leves tomaban el aire. Vi a mi madre. Estaba sentada en un banco de piedra bajo un árbol de adelfas. Su pelo, ahora blanco, estaba seco y sin vida. Llevaba el holgado uniforme de la residencia. A sus 50 y pocos años, parecía una anciana de 70. Hablaba animadamente con una vieja muñeca de trapo que sostenía en sus manos. «Come, mi niña, come. Tienes que crecer fuerte. No llores. Si lloras, a papá no le gustará». Se me hizo un nudo en la garganta, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Me acerqué lentamente. «Mamá, mamá, soy yo, Sofía». Levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban vacíos, sin foco. Me miró como a una extraña. Luego, asustada, abrazó la muñeca con fuerza y retrocedió. «¿Quién es usted?» «Váyase. Ha venido a quitarme a mi bebé, ¿verdad?» «Váyase. He dicho que se vaya». «No, no, mamá». Rompí a llorar. «Soy Sofía, tu hija». Le tendí la bolsa con las naranjas que acababa de comprar. «Te he traído naranjas. ¿Te encantan las naranjas?» «No quiero». «Váyase», gritó, agitando los brazos y las piernas. Una enfermera se acercó corriendo. «Señora Sofía, ha venido. Su madre no tiene un buen día hoy. No se disguste». La enfermera empezó a calmar a mi madre. «Señora, tranquilícese. Es su familia la que ha venido a verla. Nadie le va a quitar la muñeca». Mi madre no escuchaba. Murmuraba: Mi marido vendrá a buscarme pronto». Se fue lejos a trabajar. Me dijo que lo esperara en casa. Volverá. Me quedé helada, viendo a mi madre abrazar la muñeca mientras hablaba de un marido que había muerto hacía 10 años. La tristeza que había en mí estalló. Mi padre. El shock fue tan grande que la mente de mi madre se hizo añicos. Eligió escapar a su propio mundo donde su padre todavía estaba vivo y la amaba. No pude soportarlo más. Salí corriendo del patio, busqué un rincón y rompí a sollozar. Lloré por mi madre, por su trágico destino y por mí. Me sentía tan sola, tan desamparada. Tenía un marido, pero él era otra tragedia. Tenía un hijo, pero su padre lo había negado antes de nacer. Y ahora mi única familia, mi madre, ni siquiera me reconocía. Estaba luchando sola. Estaba tan cansada. Si me derrumbaba, ¿quién cuidaría de mi madre? ¿Quién cuidaría de mi hijo? Lloré durante mucho tiempo, hasta que se me secaron las lágrimas. Me sequé la cara e intenté respirar hondo. No podía derrumbarme. Por mi hijo, por mi madre, tenía que ser fuerte.
Volví con la enfermera para preguntarle más sobre el estado de mi madre y le dejé el dinero para las medicinas y la bolsa de fruta. Por favor, cuide bien de mi madre. Ha sufrido toda su vida. Cuando salí de la residencia, el cielo ya se estaba oscureciendo. El sol cansado se filtraba entre los árboles. Justo cuando iba a sacar el móvil para llamar a un taxi, un coche negro familiar se detuvo bruscamente frente a mí. La ventanilla bajó. Era Javier. Su rostro era gélido. ¿Dónde has estado? ¿Sabes cuántas veces te he llamado? Me quedé petrificada. ¿Por qué estaba aquí? Miré a Javier aturdida. Mi mente era un caos. ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Me había seguido? ¿Qué miras? Sube. Su voz seguía siendo fría, pero noté un matiz de preocupación. No quería ir con él. Desde que supe su secreto, no quería estar cerca de él. Pero no me quedaban fuerzas para discutir. Estaba demasiado cansada. Abrí la puerta del coche en silencio y me senté en el asiento del copiloto. Me pegué deliberadamente a la puerta, manteniendo la mayor distancia posible. El coche se puso en marcha. Ambos guardamos silencio. El aire dentro del coche era más asfixiante que el de la residencia de la que acababa de salir. ¿Fuiste a ver a tu madre?, preguntó Javier de repente. Me sobresalté. ¿Cómo lo sabes? Hice que te investigaran, dijo sin rodeos. Justo después de casarnos. Necesitaba saber con quién me había casado. Me reí. Una risa amarga. Claro. Tenías que asegurarte de que esta tapadera estuviera lo suficientemente limpia, que fuera segura para cubrirte. ¿No es así? Javier me miró de reojo. ¿De qué estás hablando? De nada. Giré la cabeza hacia la ventana. ¿Y qué descubriste? ¿Que mi madre es una enferma mental? ¿Que mi familia está arruinada? Debo de haberte parecido muy patética, ¿no? Javier guardó silencio. No respondió a mi pregunta. En su lugar dijo: También sé que tu madre está en la residencia El Descanso. Las instalaciones no son muy buenas. Apreté los puños. Me está culpando. Me está culpando por ser una mala hija, por no poder ofrecerle a mi madre un lugar mejor. Era lo mejor que podía permitirme. La gente rica como tú no lo entenderá, pero para mí era todo lo que podía hacer. No lo decía en ese sentido. La voz de Javier se suavizó un poco. Sofía, yo. Ring, ring, ring. Su teléfono sonó, interrumpiendo lo que iba a decir. Eché un vistazo al nombre que aparecía en la pantalla del coche. Padre. Javier contestó la llamada. La voz resonante de un hombre de mediana edad llenó el coche. Hola Javier, ¿dónde estás? ¿Por qué no has traído a tu esposa a casa todavía? Toda la familia está esperando. Me sobresalté. ¿A casa? ¿Qué casa? ¿Esperando para comer? Javier frunció el ceño. Parecía sorprendido. Padre, ¿cómo sabes que estoy casado? Muchacho, ¿creías que podías ocultarlo? ¿Casi un mes de casado y no le dices ni una palabra a tus padres? ¿Qué te crees que es esta familia? La voz de su padre sonaba realmente enfadada. Ayer Rosa se encontró a tu madre en el mercado y le dijo: Señora, estoy trabajando para el señorito Javier y su esposa, la señorita Sofía. Tu madre casi se desmaya. Tráela a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. El rostro de Javier cambió de color. Me miró de reojo con una expresión complicada. Suspiró. Sí, de acuerdo. Vamos para allá. Colgó el teléfono y giró el volante en otra dirección. ¿A dónde vamos?, pregunté con ansiedad. A mi casa. La casa de mis padres, dijo con voz cansada. Parece que vamos a tener que representar nuestra obra ante un nuevo público. Prepárate. 30 minutos después, el coche se detuvo frente a una mansión mucho más grande que la casa de Javier. Este era un barrio donde solo vivían los más ricos de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. No estaba preparada. ¿Conocer a mis suegros? ¿Y los padres de mi marido tapadera? ¿Qué pensarían de mí, una nuera de origen desconocido, y además, con un vientre de 8 meses? Tranquila, dijo Javier, como si leyera mis pensamientos. Mis padres también han estado esperando mucho tiempo por un nieto. Simplemente. Sé tú misma. Sus palabras me hicieron temblar aún más. ¿Yo misma? Una mujer de familia arruinada, con una madre enferma mental, que se había quedado embarazada antes del matrimonio. Una dama elegante, con el pelo recogido y un collar de perlas, salió corriendo de la puerta. Javier, Sofía, habéis llegado. Ni siquiera miró a Javier, me miró directamente a mí. Agaché la cabeza y dije torpemente: «Oh, hola señora». «Ay, qué señora ni qué señora.
Tienes que llamarme mamá. Me cogió de la mano y me ayudó a salir del coche. Al contrario de lo que imaginaba, no había ni rastro de reproche o enfado. Me miraba con ojos llenos de alegría. Niña, ¿por qué estás tan delgada? Me llevó adentro diciendo. Luego bajó la vista a mi vientre. Dios mío, qué barriga. ¿Es niño o niña? Este chico, Javier, ¿por qué lo ha ocultado tanto? Esta barriga parece de 7 u 8 meses. Me quedé sin palabras. Javier entró detrás de nosotros y dijo, mamá, tómatelo con calma. Sofía está cansada. Viene del médico. ¿Médico? Mi suegra se sobresaltó. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿El bebé no está bien? Ah, no. Agité las manos rápidamente. Yo. Solo he ido a visitar a un familiar enfermo. Menos mal. Suspiró aliviada y luego fulminó a Javier con la mirada. Tú, te casas. Tu esposa está así de embarazada. ¿Y no dices nada? ¿Quieres que tu madre se muera de un disgusto? Un hombre de pelo plateado y aspecto muy imponente, que estaba sentado en el sofá, se levantó. Cariño, deja de regañarlo. Primero, que entren. Me miró. Su mirada era cálida. Tú debes de ser Sofía. Siéntate. Ponte cómoda. Estás en tu casa. Era el padre de Javier, el presidente del gran conglomerado que a veces veía en la televisión, el señor Serrano. Me senté en el borde de la silla, con la espalda recta. ¿Quieres un zumo de naranja? ¿O algo de fruta? Preguntó amablemente la madre de Javier. Cuando estás embarazada, tienes que comer mucho. Se volvió hacia Rosa. Rosa ya estaba allí. Rosa, prepara la cena. Vamos a comer. Esa cena fue la más extraña de mi vida. Los padres de Javier no me preguntaron ni una sola palabra sobre mi familia, mi pasado o mi embarazo. Simplemente no paraban de ponerme comida en el plato. Come mucho, niña. La madre de Javier me puso un gran trozo de estofado. Estás demasiado delgada. Tienes que comer mucho para que nuestro nieto nazca sano. La palabra nieto me hizo estremecer. ¿Ellos aceptaban a este niño? Javier intentó abrir la boca. Probablemente para explicar nuestro contrato. Pero su padre lo interrumpió. Come. Hablaréis después de cenar. Durante toda la cena, la madre de Javier no paró de hablar. Contó cómo fueron sus náuseas cuando estaba embarazada de Javier. ¿Qué se le antojaba? Me preguntó si yo tenía náuseas, si se me antojaba algo en especial. Respondí, aturdida. ¿Era real este ambiente cálido y familiar? No me odiaban. No me consideraban una nuera indigna. Después de la cena, la madre de Javier me llevó al sofá, y su padre llamó a Javier a su despacho. Ella me cogió de la mano. Su mano era muy cálida. Sofía, dijo en voz baja, sé que has sufrido mucho por culpa de este chico, de Javier. Me sobresalté. ¿Qué? Señora, suspiró. Soy su madre. Lo parí yo. ¿Cómo no voy a conocer su carácter? Es frío y testarudo. Sé lo que pasó con él y Valeria, esa chica la exprometida de Javier. No era una buena chica. Dejó plantado a Javier el día de la boda. Me preocupaba que se cerrara en banda y no volviera a abrir su corazón a nadie. Me acarició la mano. Pero no esperaba que aparecieras tú, y además, con un niño. Sonrió amablemente. Sofía, a tus suegros no nos importa tu pasado. Esa chica, Valeria, acusó a Javier de ser incapaz. Susurró. Pero yo no la creí. Ahora que estás embarazada, esta es la prueba más segura. Ese chico, nuestro hijo, es completamente normal. Me quedé sin palabras. Los padres de Javier no sabían nada de su mentira sobre la esterilidad. No sabían nada de nuestro teatro. Pensaban que este niño era el hijo biológico de Javier y estaban felices por ello. A tus suegros solo nos importa que tú y el nieto estéis sanos. Sus ojos se humedecieron. Ya somos viejos, y nuestro único deseo es abrazar a un nieto. Ahora que has venido a esta casa como nuera, no te dejaremos pasarlo mal. Empecé a llorar. Esta vez no era por pena o miedo. Era por la calidez. ¿Cuánto tiempo hacía que no me sentía parte de una familia? Desde que mi padre murió y mi madre enfermó, había sido como una rama seca en una tormenta. Ahora alguien me cogía de la mano y me decía que no me dejaría pasarlo mal, aunque esta calidez estuviera construida sobre un malentendido. La puerta del despacho se abrió y salió Javier. Su rostro estaba tenso. Nos vio sentadas juntas, a su madre y a mí. Su madre me sostenía la mano y mis ojos estaban rojos e hinchados. Se detuvo. Parecía desconcertado. ¿De qué habláis tan animadamente?, preguntó torpemente.
Su madre lo fulminó con la mirada. Qué animadamente ni qué nada. Le estaba enseñando a mi nuera cómo manejar a un marido testarudo como tú. Sofía, si alguna vez te molesta, dímelo a mí. Yo lo pondré en su sitio. Yo solo pude sonreír con torpeza. Miré a Javier. Él me estaba mirando a mí. Con una mirada muy extraña. Ya no era fría. En sus ojos había disculpa, vergüenza y algo que no pude nombrar. Se hace tarde, nos vamos ya, dijo Javier evitando la mirada de su madre. ¿A dónde vais a ir? Su madre agitó la mano. ¿Os quedáis a dormir aquí? ¿Acaso no hay habitaciones? No es bueno que vayas de un lado a otro con ese cuerpo tan pesado. Mañana mandaré a alguien a que traiga vuestras cosas. Estaréis más cómodos aquí, bajo mis cuidados. Pero... me sobresalté. ¿Quedarnos a dormir aquí? ¿Mudarme aquí? Ni peros ni nada. Su padre salió del despacho. Su voz era firme. Lo he decidido. Mi nuera, que lleva a mi nieto, debe ser cuidada aquí por nosotros. Javier, no te preocupes por ir y venir del laboratorio. El chofer te llevará. Así que ya lo sabéis. Y así, esa noche, Javier y yo tuvimos que quedarnos en esa casa. La madre de Javier nos preparó un gran dormitorio en el segundo piso. Por supuesto, una sola habitación. Entré en la habitación con el corazón desbocado. Tenía que dormir en la misma habitación que él, con el hombre que creía que era homosexual. Javier parecía tan incómodo como yo. Se quedó de pie en la puerta, como si estuviera clavado en el suelo. Su madre le dio un empujón en la espalda. Descansad. Yo bajo. Ah, se dio la vuelta y me guiñó un ojo. Esta habitación está bien insonorizada. La puerta se cerró, dejándonos solos a él y a mí. El aire era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón. Tú, usted. Hablamos los dos a la vez, y luego nos callamos. Tú, duerme en la cama, dijo Javier primero. Yo dormiré en el sofá. Señaló un largo diván en un rincón. ¿Pero no pasa nada? Si sus padres se enteran, dije en voz baja. No pasa nada. No vendrán a comprobarlo, dijo, y sacó una almohada y una manta del armario. Estarás cansada. Descansa. Hoy ha sido un día duro. Lo vi preparar su cama en el sofá, con el corazón encogido. ¿Cuál era su verdadero yo? ¿Un marido tapadera homosexual? ¿O un hijo que intentaba cumplir con su deber filial? Hoy me había llevado a ver a mi madre. Sabía dónde estaba, y había señalado que las instalaciones no eran buenas. Se preocupaba por mí, o simplemente cumplía con su responsabilidad como socio. Y sus padres. Su calidez me hacía feliz, pero también me hacía sentir culpable. Esperaban un nieto biológico. ¿Cómo podía decirles que este niño no lo era? No, que este niño realmente era su nieto biológico. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? Si ni siquiera el padre del niño lo creía. Me tumbé en la cama, pero no pude dormir. Recordé 6 años atrás. La posición de su padre me hizo recordar a mi padre. No, la razón por la que Javier y yo rompimos. En aquel entonces, éramos la pareja más hermosa del campus universitario. Él era el brillante estudiante de biotecnología de una familia adinerada, y yo era la guapa y vivaz estudiante de periodismo. Nuestro amor era puro y cristalino. Pero llegó la desgracia. La empresa de mi padre quebró. De la noche a la mañana, nuestra familia lo perdió todo. Nos mudamos de una mansión a una casa destartalada. Mi padre, que había sido un imponente presidente de empresa, se convirtió en un desempleado ahogado en deudas. Se derrumbó. Pidió dinero prestado a diestro y siniestro, y escuché a escondidas una conversación de mis padres. Mi padre acababa de ir a ver al señor Serrano, el padre de Javier, a pedirle dinero de rodillas, pero fue rechazado fríamente. Mi padre dijo que el señor Serrano lo había humillado, diciéndole que no se puede confiar en alguien que hace negocios de forma inmoral. Me quedé en shock. ¿El padre del hombre que amaba era el que había empujado a mi padre al abismo? El complejo de inferioridad de ser la hija de una familia arruinada y un vago resentimiento mataron mi amor. Ya no podía amarlo. Su familia era rica, la mía era miserable. No podía enfrentarme a él. No podía casarme con el hijo del hombre que había humillado a mi padre. Así que rompí con él. Le mentí, le dije que ya no lo amaba, que había otra persona. Le dije las palabras más crueles para que me dejara ir. Todavía recuerdo vívidamente su mirada de decepción y dolor aquel día. Un mes después, mi padre se quitó la vida y mi madre perdió la razón. Mi vida se sumió en la oscuridad. Dejé la universidad y tuve que hacer todo tipo de trabajos para cuidar de mi madre.
Esa fue la razón por la que desaparecí de su vida. No quería que viera mi estado miserable. Ahora, 6 años después, estaba en su casa, como su esposa, con su hijo en mi vientre. Pero él me consideraba una cazafortunas, y sus padres me veían como la salvadora que les daría un nieto. El destino era realmente cruel. Perdida en mis pensamientos, oía a Javier removerse en el sofá. Él tampoco parecía poder dormir. Sofía, llamó en voz baja. ¿Aún no duermes? Me hice la dormida y guardé silencio. No sabía cómo enfrentarme a él. Suspiró. Hoy, en la residencia. ¿Lloraste? Me sobresalté. ¿Cómo lo sabe? Tenías los ojos hinchados. Continuó con calma. Mi madre tiene razón. Las instalaciones de allí no son buenas. Ya he tomado medidas. Mañana por la mañana enviaré a alguien para trasladar a tu madre a Villa Dorada Senior Resort. Es el mejor lugar de la ciudad. Yo cubriré todos los gastos. Me incorporé de golpe y me volví hacia él. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Él no me miró. Miró al techo. Eres mi esposa, y tu madre es mi suegra. Es natural que cuide de mi suegra. Pero eso es mucho dinero. Por mi culpa. No es necesario. Esto es solo un contrato. No lo hago por ti. Me interrumpió. Su voz se volvió un poco más aguda. Lo hago porque quiero. No preguntes más. Duerme. Se dio la vuelta dándome la espalda. Me quedé tumbada, y las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez, no sabía por qué lloraba. ¿Porque había ayudado a mi madre en secreto? ¿O por este destino cruel? El hombre que creía que era homosexual, que me usaba como tapadera, acababa de hacer algo por mí que ningún hombre real habría hecho. Javier Serrano. ¿Quién eres en realidad? Aquella noche no pegué ojo. Las palabras de Javier resonaban en mis oídos. Es natural que cuide de mi suegra. ¿Natural? ¿Había algo natural entre nosotros? Yo estaba tumbada en una cama lujosa y mullida, y él acurrucado en un duro sofá. Su respiración acompasada se oía en el silencio de la noche. Miré su silueta apenas visible en la oscuridad. Mi mente era un ovillo enredado. Todavía le tenía miedo. La imagen de él abrazando a Mateo seguía viva en mi mente. Pero su comportamiento de esta noche había sido tan cálido. Vino a buscarme a la residencia, lo que significaba que debió de haberme seguido. Pero el propósito no parecía ser vigilar a esta tapadera, sino ayudar a mi madre en secreto. Villa Dorada Senior Resort. Había oído hablar de ese lugar. No era una residencia, era un resort de lujo con terapia psicológica. El coste de un mes allí probablemente equivalía al de un año en la residencia El Descanso, que yo a duras penas podía permitirme. Nunca me había atrevido a soñar con llevar a mi madre a un lugar así. Y él, el marido homosexual que yo despreciaba, lo había hecho sin más. ¿Por qué? Si solo me necesitaba como tapadera, si solo necesitaba que diera a luz a este niño, ¿por qué gastar tanto dinero y esfuerzo en algo así? Esto no ayudaba en nada a su teatro. Sí, no quería seguir pensando. Tenía miedo de volver a ilusionarme y llevarme otra decepción. A la mañana siguiente, Javier y yo desayunamos con sus padres. El ambiente era extrañamente cálido. La madre de Javier no paraba de ponerme comida en el plato, insistiéndome en que comiera. El padre de Javier leía el periódico con solemnidad, pero de vez en cuando me miraba y asentía. Realmente me consideraban su nuera. Y al niño en mi vientre, su nieto. Ah, por cierto, dijo la madre de Javier durante el desayuno. Javier me lo ha contado. Dentro de un rato, un coche de Villa Dorada Senior Resort irá a la residencia El Descanso a recoger a tu madre. No te preocupes, he mandado a alguien a que arregle y decore la habitación. La mejor suite VIP. Se me hizo un nudo en la garganta. Señora, yo. No sé qué decir. No digas nada. La madre de Javier me cogió de la mano. Ahora que estás en esta casa, eres mi hija. Tu madre también es mi madre. Es natural que Javier se ocupe. Pensándolo bien, tiene buen corazón. Miró a Javier con cariño. Él solo agachó la cabeza y comió. Sus orejas estaban ligeramente rojas. Mamá, come. Voy a llegar tarde. Después del desayuno, Javier dijo que tenía que ir al laboratorio, pero me asignó un chofer personal para que pudiera ver el nuevo alojamiento de mi madre. Esta vez no era un taxi viejo. Un sedán de lujo que se deslizaba suavemente me llevó a una zona completamente diferente de la ciudad. Villa Dorada Senior Resort estaba en una pequeña colina. El aire era puro y tranquilo. Parecía un resort de 5 estrellas. Jardines, estanques, árboles cuidados con esmero. Al entrar me sentí abrumada.
Era el día y la noche comparado con la húmeda y deprimente residencia El Descanso. Un director de aspecto intelectual me estaba esperando. Señora Sofía, bienvenida. Hemos recibido todo el historial médico de la señora Carmen. Hemos preparado una habitación y un plan de tratamiento de última generación para ella. ¿Quiere verlo? Me guiaron a una habitación privada, amplia y luminosa. Tenía un balcón con vistas a un jardín de flores. Mi madre ya estaba allí. Estaba sentada en un sillón tapizado de terciopelo, y a su lado, en lugar de la arisca enfermera de la antigua residencia, había una joven enfermera que le leía un libro con paciencia. Mi madre parecía más limpia. La ropa que llevaba también era de seda suave. Al verme, levantó la cabeza. Sus ojos seguían sin foco, pero no gritó. Simplemente me miró una vez y luego volvió a mirar a la enfermera. ¿Cómo? ¿Cómo está?, pregunté con voz temblorosa. El director dijo: el estado de su madre requerirá tiempo, señora Sofía. Pero aquí tenemos a los mejores psicólogos del país. No usaremos sedantes fuertes como en la antigua residencia. Utilizaremos musicoterapia, arteterapia y, lo más importante, terapia de afecto familiar. Es muy importante que venga a menudo y hable con ella. Rompí a llorar. Agarré con fuerza la mano del director. Gracias. Gracias. No nos dé las gracias a nosotros. Sonrió el director. Debería dárselas a su marido. El señor Javier nos contactó la semana pasada. Estaba muy preocupado por la enfermedad de su suegra. Nos insistió en que usáramos los mejores métodos. Dijo que el coste no era un problema. Con un yerno así, su madre es una mujer muy afortunada. Me quedé helada. Desde la semana pasada, es decir, justo después de investigarme, y antes de que sus padres se enteraran. En ese momento, él todavía debía de pensar que yo era una cazafortunas. Salí de Villa Dorada Senior Resort con el corazón apesadumbrado por un sinfín de preguntas. Me senté en el coche y observé a la gente ajetreada de fuera. ¿Lo estaba malinterpretando? ¿O él estaba representando un teatro muy elaborado? ¿Necesitaba un homosexual que necesitaba una tapadera hacer algo tan meticuloso, costoso y humano? No tenía sentido. Nada tenía sentido. Si mi hipótesis del homosexual era incorrecta. Pero si era incorrecta, ¿qué fue lo que vi aquel día? Durante los días siguientes, me mudé oficialmente a la casa de los padres de Javier. Mi vida cambió 180 grados. Me cuidaban como a una reina. Mi suegra me preparaba caldos reconstituyentes todos los días. Me hacía zumos de fruta y paseaba conmigo. Mi suegro era solemne, pero cada vez que iba a una revisión ginecológica, le decía al chofer que condujera con cuidado. Y Javier seguía saliendo temprano y volviendo tarde. Seguíamos durmiendo en la misma habitación, y él seguía durmiendo en el sofá, pero el ambiente era menos tenso. A veces, en la cena, preguntaba: ¿cómo te encuentras hoy? ¿O ¿tu madre está mejorando en Villa Dorada? Sus preguntas eran muy formales, pero sabía que se preocupaba de verdad. Mi mente estaba cada vez más confusa. Tenía que descubrir la verdad. Y la única persona en la que podía confiar ahora era Isabel. Me encontré con Isabel en una cafetería tranquila. Había pasado casi un mes desde aquel fatídico día en el registro civil. Isabel me miró de arriba abajo y silbó. Vaya, amiga. En unas pocas semanas te has convertido en toda una señora de la alta sociedad. Piel radiante, ropa de marca. ¡Qué suerte! Sonreí con torpeza. No te burles. Estoy hecha un lío. Al ver mi expresión seria, Isabel dejó de bromear. ¿Por qué? ¿Ese tipo te está haciendo la vida imposible? Miré a mi alrededor y le susurré al oído. Isabel, mi marido, Javier. Creo que no le gustan las mujeres. Isabel, que estaba bebiendo agua, la escupió. ¿Qué? Abrió los ojos como platos. Tú, ¿de qué hablas? ¿Estás loca? Si no le gustan las mujeres, ¿cómo vas a tener un hijo suyo? Le tapé la boca rápidamente. Shh, calla. El niño es suyo. Pero creo que se casó conmigo para engañar a su familia. Él es homosexual. Isabel me miró como si fuera una criatura extraña. ¿Tienes pruebas? ¿En qué te basas para decir algo tan tremendo? Respiré hondo y le conté lo de aquella tarde. Lo vi con mis propios ojos. Vino a casa con otro hombre, un tal Mateo, y apoyó la cabeza en su hombro, y el otro hombre lo abrazó como si fuera su amante y le acarició la espalda. Incluso Javier se quejaba de lo mal que lo estaba pasando y el otro hombre lo consolaba. Por eso me mintió diciendo que era estéril. ¿Entiendes? Para disimular, para que yo me relajara y hiciera el papel de esposa falsa. Cuanto más hablaba, más perfecta me parecía mi lógica.
Pero la cara de Isabel se fue volviendo cada vez más extraña. No parecía sorprendida, sino conteniendo la risa. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Dije irritada. Estoy hablando en serio. Isabel no pudo aguantar más. Soltó una carcajada. Se rió hasta llorar. Dios mío. Sofía, me vas a matar de la risa. Ja, ja, ja. Me quedé atónita. ¿Tú? ¿De qué te ríes? Isabel intentó contener la risa y se secó las lágrimas. ¿Dices que ese tal Mateo es el amante de tu marido? Pues claro, ¿no? Mateo es alto y guapo, murmuré. Isabel respiró hondo. Me cogió por los hombros. Su expresión se volvió completamente seria. Sofía, escucha bien. Ese Mateo del que hablas. Hizo una pausa. Es mi nuevo novio. Fue como si alguien me hubiera golpeado la cabeza con un martillo. Todo a mi alrededor empezó a zumbar. Tú. ¿Qué? ¿Qué dices? Tartamudeé. Ya te lo he dicho, dijo Isabel, enfatizando cada sílaba. Estoy saliendo con Mateo, el mejor amigo de Javier. Y te juro que es 100% heterosexual. Es más recto que una vela. Lo he comprobado. Me quedé boquiabierta. No, no puede ser. Pero los vi abrazándose. Intenté justificarme. Isabel suspiró y me dio un golpecito en la cabeza. Tonta. Tu imaginación vuela. Mateo me lo contó. Ese día Javier estaba súper estresado. Mucho trabajo en el laboratorio. Sus padres presionándolo para que se casara. Y de repente te encuentra a ti en el registro civil. Imagínate el shock. Así que llamó a su mejor amigo para desahogarse. Es normal que los hombres que son muy amigos se den un abrazo o se pasen el brazo por los hombros. Que lo confundas con homosexualidad. Has visto demasiadas telenovelas. Fue como una bofetada. Las palabras de Isabel me devolvieron a la realidad. Mateo era el novio de Isabel. Javier no era homosexual. La hipótesis a la que me había aferrado, la única razón que explicaba todo su comportamiento extraño, se hizo añicos. Entonces, murmuré, si no es homosexual, ¿por qué? ¿Por qué mintió diciendo que era estéril? ¿Por qué se casó conmigo? ¿Por qué me trató con frialdad? ¿Por qué no creyó que el niño era suyo? Mi cabeza era un caos. Todo estaba más enredado que al principio. Si era heterosexual, ¿por qué aceptó de buen grado al hijo de una mujer como yo? ¿Por qué trató tan bien a mi madre? ¿Por qué dormía en el sofá? ¿Lo entiendes ahora? Dijo Isabel. Te lo dije. Tienes que hablar con él sinceramente. Te lo guardas todo para ti y te montas unas películas increíbles. No sabes la suerte que tienes, chica. Salí de la cafetería como una sonámbula. Javier no era gay. Entonces, ¿cuál era su verdadero yo? Volví a casa aturdida. Mis suegros, al ver mi cara de pasmo, se asustaron pensando que estaba enferma y me mandaron rápidamente a mi habitación. Me tumbé en la cama y miré al techo. Todo estaba patas arriba. Resulta que la que se había montado una novela, la que había sufrido en una horrible obra de teatro, era yo misma. Lo había malinterpretado. Lo había considerado un pervertido, alguien que se aprovechaba de mí. Resulta que no. Esta verdad me alivió, pero también me avergonzó, y planteó miles de preguntas más. Si no necesitaba una tapadera, ¿por qué se casó con una embarazada como yo? ¿Solo por compasión porque necesitaba una familia, como él dijo? No podía creerlo. Un hombre como él, subdirector, hijo de un magnate, rodeado de mujeres hermosas, ¿por qué iba a tener que casarse precisamente conmigo? Esa noche, Javier volvió como de costumbre. Entró en el baño y luego cogió su almohada y su manta para irse al sofá. Pero hoy no podía quedarme callada. Javier. Lo llamé. Se detuvo, con la manta en la mano. ¿Aún no duermes? ¿Estás enferma? Ya. No tienes que dormir en el sofá. Mi voz tembló un poco. Javier se sorprendió. Me miró con recelo. ¿Qué quieres decir? No te preocupes. Yo. Lo sé. Lo interrumpí. Sé que no eres homosexual. La manta que sostenía a Javier cayó al suelo. Se quedó petrificado. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto y luego se sonrojó. Parecía enfadado. Tú. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién te ha dicho eso? He visto a Mateo, dije sin rodeos. Bueno, he visto a Isabel, mi amiga. Y Mateo es su novio. El rostro de Javier se endureció. Parecía haber comprendido la situación. Recogió torpemente la manta del suelo. ¿Tú? ¿Lo viste? Preguntó con voz ronca. Sí, os vi a ti y a Mateo, aquel día en el despacho.
Yo pensé que vosotros dos. Estaba tan avergonzada que no pude terminar la frase. Javier suspiró. Se dejó caer en el sofá y se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, Sofía, tu imaginación es increíble. Pensar que Mateo y yo... No me lo puedo creer. Estaba enfadado, pero también parecía encontrarlo gracioso. ¿Y qué querías que pensara? Yo también me enfadé. De repente me pides que me case contigo. Mientes diciendo que eres estéril. Dices que aceptas de buen grado al hijo de otro. Y tu prometida te deja plantado el día de la boda. Todas las pruebas apuntaban en una dirección. ¿Así que pensaste que la razón por la que soy estéril es porque soy homosexual? Javier me miró. Su mirada era compleja. Tu lógica también es impresionante. Entonces, ¿por qué? Grité. Empecé a llorar. ¿Por qué mentiste diciendo que eras estéril? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué trataste tan bien a mi madre? Dímelo. El aire en la habitación se volvió denso. Javier me miró. Guardó silencio durante mucho tiempo. El tic-tac del reloj de la pared sonaba excepcionalmente fuerte. Es verdad, dijo por fin. Su voz era grave. Mentí diciendo que era estéril. Fue, por ti. Me quedé helada. ¿Por mí? Piénsalo, dijo con voz cansada. Aquel día en el registro civil estabas asustada, desesperada. Dijiste que tu marido te había abandonado, que necesitabas un nombre de padre para tu hijo. Si en ese momento te hubiera dicho, soy completamente normal, y te hubiera pedido que te casaras conmigo, ¿habrías aceptado? Se levantó y se acercó a mí. Me habrías considerado un mujeriego. Habrías pensado que te compadecía, que quería hacerme cargo del hijo de otro. Con tu orgullo por las nubes, nunca lo habrías aceptado. Me quedé sin palabras. Tenía razón. Dije que era estéril, continuó, para tranquilizarte, para que sintieras que era un trato justo. Tú necesitabas un padre para tu hijo, y yo también necesitaba un hijo y una familia que no podía tener. Mentí para que no sintieras que estabas en deuda conmigo. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Así que era eso. Su delicadeza era tan profunda. Mintió para proteger mi orgullo. Entonces, ¿y aquella noche? Pregunté con voz temblorosa. El niño. ¿Por qué no creíste que era tuyo? Aquella noche en el hotel. Una expresión de dolor cruzó el rostro de Javier. Giró la cabeza. Aquella noche. Estaba borracho. No lo recuerdo todo con claridad. Pero sé que fue la única noche en la que me sentí vivo. Pero a la mañana siguiente, habías desaparecido. Como si nunca hubieras existido. Me miró. Y cuando te volví a ver, estabas embarazada y decías que venías a divorciarte. Dijiste que el niño era de tu exmarido. ¿Qué se suponía que debía creer? ¿Que me habías engañado hacía 6 años, o que me estabas engañando ahora mismo? Yo, solo, casi susurró. Solo pensé que aquella noche había sido un sueño. Un hermoso sueño del que, al despertar, habías desaparecido. Rompí a llorar. Sollocé. Así que era eso. Todo. Había sido un malentendido. No era homosexual, ni estéril. Mintió para protegerme. No creyó lo del niño porque pensó que aquella noche había sido un sueño, y porque yo le había mentido primero. Javier, al verme llorar, se puso nervioso. Dudó, levantó la mano, y con cuidado, me secó las lágrimas. No llores. Estás embarazada. No es bueno que llores. Entonces, ¿por qué dormías en el sofá? Sollocé. Javier suspiró. Te lo dije. Te respeto. Especialmente cuando me malinterpretabas de una forma tan terrible. No quería que pensaras que me aprovechaba de ti. Los nudos más grandes se habían deshecho, pero todavía me quedaba una pregunta. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que te casaste conmigo? ¿Fue realmente por compasión y porque necesitabas una familia? Javier me miró con sus ojos profundos. No respondió. Simplemente, negó con la cabeza. Es tarde. Duerme ya. Hablaremos de eso más tarde. Guardó su último secreto. No dijo que la razón por la que se casó conmigo era porque todavía me amaba, pero esa noche ya no durmió en el sofá. Cogió su manta y la extendió en el suelo, justo al lado de mi cama. Dormiré aquí. Si tienes un calambre por la noche o necesitas algo, llámame. Mi corazón, que había estado congelado durante los últimos meses, de repente se sintió extrañamente cálido. A la mañana siguiente de aquella noche de confrontación, me desperté. El cielo ya estaba claro. Lo primero que noté fue que no me dolía la espalda como de costumbre. Me incorporé sorprendida. Y lo vi.
Ya no estaba en el sofá. Estaba acurrucado en el suelo, justo al lado de mi cama. Su mano todavía descansaba sobre mi pantorrilla. Mi corazón dio un vuelco. Resulta que, mientras yo dormía profundamente, él me había estado masajeando la pierna. A menudo sufría calambres por la noche, pero aguantaba el dolor porque me daba vergüenza llamarlo. Probablemente anoche gemí y él lo oyó. Me quedé quieta, sin poder moverme. Lo observé por primera vez tan de cerca. Pestañas largas, nariz recta, labios finos. Dormido, no tenía el aspecto frío y distante del subdirector. Parecía apacible y algo cansado. De repente, me di cuenta de que llevaba un mes durmiendo en sofás y en el suelo. Solo por mí, por el estúpido malentendido que yo había creado. Me sentía avergonzada y en cierto modo me dolió el corazón. Me moví ligeramente y Javier se despertó al instante. Pareció sorprendido al verme mirándolo fijamente. Retiró la mano rápidamente y se sentó, torpemente. «Ah, ¿ya te has despertado? ¿Necesitas algo?» «No, estoy bien», dije, vacilante. «Anoche, gracias». Javier se frotó los ojos. Sus orejas estaban ligeramente rojas. «No es nada. ¿Por qué no me llamaste si tenías un calambre?» «La próxima vez, llámame». Se levantó y recogió la ropa de cama a toda prisa. «Descansa. Tengo que ir a trabajar. Rosa te habrá preparado el desayuno abajo». Se metió rápidamente en el baño. Desde esa noche, el ambiente entre nosotros cambió por completo. Ya no dormía en el sofá. Insistía en extender su cama en el suelo, justo al lado de la mía. Por mucho que le dijera que no lo hiciera, era inútil. Decía, «Así me quedo más tranquilo, por si te pones de parto por la noche, para enterarme». Sus palabras «ponerte de parto» me hicieron sonrojar. Empezó a cuidarme más abiertamente. Por la noche, ya no se encerraba en su despacho. Se quedaba en el salón viendo la televisión. Sabía que no estaba viendo nada, pero era para estar a mi lado. A veces levantaba la cabeza y preguntaba, «¿El bebé se mueve mucho hoy?» Yo asentía, sí. Él decía y volvía a fingir que veía la televisión, pero vi cómo se le curvaban los labios en una sonrisa. Mi suegra fue la que se dio cuenta más rápido. Al ver que su hijo ya no trataba a su nuera con frialdad, su rostro se llenó de alegría. «Así se hace», dijo, mientras me pelaba una manzana y lo fulminaba con la mirada. «Tu mujer a punto de dar a luz y tú actuando como un extraño. Si yo fuera Sofía, ya te habría echado de la habitación». Javier tosió. Su cara se puso roja como un tomate. «Mamá, ¿qué cosas dices?» Yo también me sonrojé. Mi suegro, que leía el periódico, también tosió. «Cariño, deja de meterte con los chicos. El ambiente familiar era realmente el de una familia. Un ambiente cálido y feliz que había perdido hacía mucho tiempo. Casi se me había olvidado que nuestro matrimonio había empezado como un contrato. Me sentía realmente la nuera de mis suegros, la esposa de él. Entré en la semana 37 de embarazo. Mi barriga era enorme. El médico dijo que el bebé era grande y que podía nacer antes de la fecha prevista. Al oír eso, Javier se puso aún más nervioso. Se cogió vacaciones. Dijo que tenía trabajo en el laboratorio, pero yo sabía que se las había cogido para estar pendiente de mí. Aquel día hacía buen tiempo. Estaba en el patio trasero con mi suegra, cuidando las orquídeas. Soplaba una brisa suave y el aire era fresco. «Niña, mira esto». Mi suegra señaló una orquídea Phalaenopsis. «El año pasado no floreció, pero desde que has llegado tú, ha florecido así de espléndida. Realmente eres un amuleto de la suerte, mi nuera». Sonreí. «Señora, no se burle de mí». Fui a agacharme para oler la flor, pero de repente sentí un dolor agudo que me atravesó la espalda. Un dolor tan intenso que me hizo caer al suelo. «Ah, ¿qué te pasa, niña?» Mi suegra, asustada, me ayudó a levantarme. Sentí un chorro de agua caliente que me empapó el vestido. Había roto aguas. «Señora, yo». «Me duele». Jadeé. La segunda contracción fue aún más fuerte que la anterior. «Creo que va a nacer». «Dios mío, Javier». «Javier», gritó mi suegra. «Sofía se ha puesto de parto». «El coche. ¿Dónde está el coche?» Desde dentro de la casa, solo oí el sonido de algo rompiéndose. Javier salió corriendo. Llevaba ropa cómoda de casa y el pelo despeinado. Cuando vio mi cara pálida, agarrándome el vientre, y el charco de líquido amniótico a mis pies, su rostro se quedó blanco como el papel. El frío subdirector,
que había dirigido tantas operaciones complejas, ahora estaba realmente asustado. ¿Tú? ¿Has roto aguas? Tartamudeó. Le temblaban las manos y los pies. ¿A qué esperas? Gritó mi suegra. Cógela en brazos y llévala al coche. Rápido. Javier, como si volviera en sí, corrió hacia mí y me levantó en brazos sin decir palabra. Mi gran barriga hizo que se tambaleara un poco, pero apretó los brazos. Padre, coge la bolsa del bebé. Madre, llama al hospital y diles que preparen el paritorio. Gritó. Su voz se quebró. Me llevó corriendo al coche. Me tumbó en el asiento trasero. Madre, siéntate al lado de Sofía. Yo conduzco. El coche salió disparado. Nunca lo había visto conducir de forma tan temeraria. Tocaba el claxon y se saltaba los semáforos. Más despacio, Javier, gritó su padre desde el asiento del copiloto. No puedo ir más despacio, gritó Javier. Sus ojos estaban fijos en la carretera. Ya. Casi llegamos. Yo estaba tumbada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en las rodillas de mi suegra. Las contracciones venían como olas. Me mordí el labio con fuerza. Estaba empapada en sudor. Mi suegra me cogió la mano con fuerza. Respira hondo. Exhala, niña. Ánimo. Ya casi llegamos. Oí la voz de Javier. Su voz temblaba. Había perdido la calma. Probablemente estaba llamando a su hospital. Soy yo. Mi mujer se ha puesto de parto. Ha roto aguas. Prepara el paritorio VIP ahora mismo. Pásame al jefe de ginecología. Ya. Luego se dio la vuelta. Su voz se suavizó, pero seguía asustada. Sofía, aguanta. Lo siento. Respira hondo. Ya llegamos al hospital. Me dolía tanto que veía borroso, pero al oír su voz asustada, de repente dejé de tener miedo. Al menos ahora no estaba sola. El hospital internacional que Javier había reservado para mí, tan pronto como el coche se detuvo bruscamente en la entrada de urgencias, un equipo médico con una camilla nos estaba esperando. Doctor Serrano, cálmese. La jefa de ginecología, una doctora de aspecto amable, salió a recibirnos. Señora, ¿cuánto tiempo hace que rompió aguas? No lo sé. Unos 15 minutos, dijo Javier casi gritando. No dejó que la enfermera empujara la camilla. Me cogió él mismo en brazos y me tumbó. Al paritorio ya, ordenó la doctora. Me llevaron empujando la camilla. Javier me cogió la mano con fuerza. Estaré aquí, justo aquí. Lo siento, doctor Serrano. Una enfermera lo detuvo. El acompañante debe esperar fuera. Usted también es médico, conoce las normas. Soy su marido. Yo, Javier. Me duele mucho, dije a duras penas. Espera fuera. Estoy bien. La jefa de ginecología le dio una palmadita en el hombro. No se preocupe. Déjemelo a mí. Si se queda aquí, solo nos complicará las cosas. Cálmese, subdirector. La puerta del paritorio se cerró de golpe, separándonos. Me tumbaron en la mesa de partos. Las contracciones venían sin cesar. Sentí que moría y volvía a nacer. Ánimo, mamá. Ya casi está. Veo la cabeza del bebé. Empuja. Respira hondo, fuerte. Oí mis propios gritos. Me agarré con fuerza a la barandilla de la cama. Un dolor que parecía partir el cielo y la tierra. Ánimo. ¡Vamos! ¡Ah! Buah, buah, buah. El llanto de un bebé resonó, fuerte y claro. Exhalé, y todo mi cuerpo se relajó. Mi bebé. Es un niño, mamá, y muy guapo, dijo la matrona sonriendo. Pero la jefa de ginecología seguía con expresión tensa. Puso su mano sobre mi vientre. Mamá, ánimo. Aún no hemos terminado. Me sobresalté. ¿Por qué? Hay otro. Está embarazada de gemelos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Gemelos? En la ecografía. El bebé debía de ser muy grande. Probablemente uno tapaba al otro. Ánimo, mamá. Vuelve la contracción. Empuja. Dios mío, gemelos. La contracción volvió a golpearme. Tuve que volver a apretar los dientes. Esta vez estaba agotada. Ya casi está. ¡Ánimo! Grité con mis últimas fuerzas. Buah. 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 Esta vez, un llanto más pequeño y claro. Es una niña, mamá. Vaya, un niño y una niña, qué pareja. Felicidades. Perdí el conocimiento. Solo oí vagamente a las enfermeras gritar. Son un niño y una niña. Avisen rápido al doctor Serrano. ¿Fuera? Javier estaba hecho un manojo de nervios. Daba vueltas delante de la puerta del paritorio. El sudor le corría a chorros.
Sus padres también habían llegado. Mi suegra rezaba con las manos juntas. La puerta del paritorio se abrió y una enfermera salió con cara sonriente. Javier corrió hacia ella. «Mi mujer, ¿cómo está mi mujer?» «Felicidades, doctor Serrano», sonrió la enfermera. «La madre y los bebés están todos sanos. Su esposa ha sufrido, pero es una campeona». Javier suspiró aliviado. Se tambaleó, a punto de caer. «Gracias a Dios, gracias a Dios. Prepárese». La enfermera le guiñó un ojo. «Tiene mucha suerte. No es uno, son dos. Un niño y una niña». Javier se quedó petrificado. Sus padres también se quedaron sin palabras. Dos, tartamudeó mi suegra. «Sí, felicidades, señor y señora Serrano. Han tenido un nieto y una nieta a la vez. Dios mío». Mi suegra rompió a llorar de alegría. «Es una bendición para nuestra familia, cariño, un niño y una niña». Mi suegro también tenía la voz temblorosa y los ojos enrojecidos. «Qué bien, qué bien». Solo Javier seguía de pie, clavado en el sitio. ¿2 niños? No podía creer lo que oía. Pensó que aquella noche había sido un sueño. Y de un solo sueño, habían nacido 2 niños. La verdad empezó a golpearle en la cabeza. Me trasladaron a una habitación de recuperación VIP. Junto a mi cama había 2 cunitas. Estaba agotada, pero no podía dormir. No paraba de mirar a mis 2 angelitos, mi hijo y mi hija. Eran pequeños y rojos, pero tan adorables. La puerta se abrió y mi suegra fue la primera en entrar corriendo. Ni me miró, corrió directamente a las cunas. «Dios mío, mis nietos, mis bebés», exclamó, emocionada. Mi suegro y Javier entraron detrás. Mi suegro estaba más tranquilo, pero su mirada no se apartaba de los 2 niños. Javier todavía parecía en estado de shock. Se quedó en la puerta, sin atreverse a acercarse. «Vaya, vaya, mira esto». Mi suegra cogió al niño en brazos. Lo observó y se quedó helada. Se dio la vuelta para mirar a Javier, que estaba en la puerta, y volvió a mirar al bebé. «Cariño», llamó a su marido con voz temblorosa. «Ven a ver esto, este niño es». Mi suegro se acercó. Él también se sorprendió. «Se parece. Dios mío. ¿Cómo?» «Es clavado a Javier de pequeño». Mi suegra se volvió hacia mí. «Sofía, míralo tú también. ¿No es igualito a su padre?» Sonreí débilmente. Yo lo sabía. Desde que el niño estaba en mi vientre sabía que era su hijo. Ahora todos miraban a Javier. Seguía inmóvil en la puerta. «Javier, ¿qué haces ahí?», lo llamó su madre. «Ven a coger a tu hijo. Dios mío, es idéntico a ti». Javier se acercó como un sonámbulo. Se acercó a la cuna. Primero miró a la niña. La pequeña dormía plácidamente, y tenía un hoyuelo como el mío. Luego miró al niño, que estaba en brazos de su madre. Era un recién nacido, pero los rasgos de su cara eran innegables. La frente, la nariz, la mandíbula, era una versión en miniatura de él. «Y eso no es todo», dijo mi suegra, emocionada. Le bajó un poco el pañal al niño. «Mira, tiene una mancha roja aquí, en la ingle. Es igual que la que tenías tú de pequeño. Me acuerdo. La veía cuando te bañaba. Dios mío, la sangre no miente». Javier se quedó sin palabras. Esa mancha era la prueba irrefutable. Su mente era un caos. Aquella noche no fue un sueño. Mi hijo, yo. La llamé cazafortunas. Dudé de ella. La humillé. Soy una basura. Las enfermeras entraron y todas se maravillaron. «Felicidades, doctor Serrano. Su hijo es una fotocopia del padre. En otras familias ni se sabe a quién se parece». Esa frase inocente fue como una daga en el corazón de Javier. No dijo nada. Se acercó en silencio a mi cama. Ya no miraba a los niños, me miraba a mí. Yo también lo miraba a él. Nuestras miradas se encontraron. No supe descifrar lo que había en sus ojos, pero en los míos no había ni rastro de rencor, solo cansancio y satisfacción. «Sofía». Su voz era ronca. «¿Ha sido muy duro?». No preguntó por los niños. Me preguntó si yo lo había pasado mal. Negué con la cabeza en silencio. Las lágrimas brotaron. «Estoy bien. Estoy feliz». Javier, con mano temblorosa, me cogió la mía. Lo siento». Solo dijo esas 3 palabras, pero lo entendí. Lo había comprendido todo.
Comprendió lo cruel y estúpido que había sido al no creer mis palabras, al no creer en su propia sangre. Ahora, ¿de quién es el hijo? Ya no era una pregunta. Era una verdad evidente, innegable, ante sus ojos. Las palabras "lo siento" de Javier quedaron flotando en el aire. Después de decirlas, se dio la vuelta apresuradamente, diciendo «voy a llamar al médico». Pero yo sabía que estaba huyendo. Huía de mi mirada y del sentimiento de culpa que lo aplastaba. Los días que pasé hospitalizada fueron los más extraños de mi vida. La habitación VIP estaba abarrotada de gente. Mis suegros apenas se separaron de nosotros durante 24 horas. Mi suegra, por supuesto, no se despegaba de sus 2 nietos. No le cabía la sonrisa en la cara. Le quitó todo el trabajo a Rosa, cambiando pañales ella misma y preparando biberones a pesar de que yo ya tenía calostro. Sostenía al niño, al que acababa de apodar Peque, y luego miraba a la niña, a la que llamaba Princesa, y volvía a mirar a Javier y chasqueaba la lengua. Se parece. Es idéntico. Esa cara de enfado es clavada a su padre. Al principio, ese comentario de mi suegra me enorgullecía, pero con el tiempo parecía agravar la culpa de Javier. Ya no era frío, pero era torpe hasta un punto lastimoso. Era subdirector, un cirujano competente, pero delante de sus 2 pequeñas criaturas, se sentía como un niño indefenso. La primera vez que sostuvo a su hijo, por orden de su madre, se lavó las manos 3 veces con jabón desinfectante y cogió al bebé temblando. Peque, como si sintiera la tensión en los brazos de su padre, empezó a quejarse y luego rompió a llorar. Javier se asustó tanto que casi se le cae. «Dios mío, ¿cómo lo coges?» Mi suegra se apresuró a recuperar al bebé. «Si estás tan rígido, el niño llora. Relájate». Es que, tartamudeó. Su cara estaba roja y tenía la frente perlada de sudor. Él, que estaba acostumbrado a manejar un bisturí, tenía miedo de un bebé de menos de 3 kilos. Tumbada en la cama, observé la escena, divertida y a la vez apenada. Después de eso, no se atrevió a coger a los niños. Solo los miraba desde lejos. Me observaba con una mirada compleja mientras daba el pecho a los niños. Una mezcla de felicidad y arrepentimiento. Veía dormir a los 2 bebés y suspiraba en silencio. Por la noche, cuando sus padres se iban y Rosa se dormía en la cama plegable, era cuando por fin se acercaba. No decía nada. Simplemente me limpiaba las manos con una toalla caliente. Me arreglaba la almohada, me servía agua. Todavía. «¿Te duele?», preguntó en voz baja. «Estoy mucho mejor», respondí. «Bien», asintió. Y luego, silencio. Sabía lo que quería decir. Quería disculparse de verdad, no con las 3 palabras apresuradas de cuando acababa de dar a luz. Pero no se atrevía. El orgullo masculino y la vergüenza por haberme tratado tan mal le cerraban la boca. Yo también guardé silencio. No necesitaba su disculpa. Me bastaba con que estuviera aquí. Esa noche, Princesa lloró. Estaba cansada, pero intenté levantarme a la fuerza. Él me detuvo con un gesto rápido. «Quédate quieta. Ya voy yo». Cogió a su hija en brazos. Seguía siendo torpe, pero sin su madre estaba más tranquilo. Imitó lo que yo hacía, dándole palmaditas en la espalda. «Tranquila, no llores, mi niña. Papá está aquí. No llores. Vas a despertar a mamá». Su voz era grave y suave. Princesa se quejó un par de veces, y efectivamente dejó de llorar. La niña apoyó la cabeza en su pecho y se durmió. Javier se quedó petrificado. Probablemente fue en ese momento cuando sintió por primera vez ese vínculo sagrado llamado paternidad. Se quedó allí, inmóvil, sosteniendo a su hija en brazos, sin pestañear. Lo observé. Sin darme cuenta, las lágrimas brotaron. Estaba feliz. El parecido de los niños, especialmente el de Peque, era una verdad innegable. La prueba más segura. No dejaba a Javier escapatoria ni motivo de duda. Sabía que se había equivocado, completamente equivocado. Se había perdido los 9 meses en que sus hijos crecían en el vientre de su madre. No estuvo a mi lado cuando sufría las náuseas. Me trató como a una extraña, una cazafortunas. Llamó a su propia sangre el hijo de otro. Sabía que este arrepentimiento lo atormentaría durante mucho tiempo, y ese sería probablemente su mayor castigo. Después de una semana en el hospital, me dieron el alta. Por supuesto, fuimos directamente a la mansión de mis suegros. Los 2 niños cambiaron por completo el ritmo de vida de la familia. La casa siempre estaba llena de los arrullos de la abuela, las exclamaciones de admiración del abuelo y las risas. Javier también se mudó definitivamente a la casa de sus padres. Se cogió otro mes de vacaciones. Dijo que era para ayudarme a cuidar de los niños, pero yo sabía que intentaba compensar. Aprendió a coger a los bebés,
a cambiar pañales, a preparar biberones. Seguía siendo torpe, pero se esforzaba mucho. Por la noche, se quedaba en vela. Si Peque o Princesa se movían, se levantaba antes que yo. Se encargaba de calmarlos para que yo pudiera dormir. Lo veía, agotado, con ojeras. Pero la felicidad en su mirada al observar a los niños era incontenible. Pensé que perdonarlo era realmente fácil. Cuando los niños cumplieron 1 mes y estaban un poco más grandes, por fin tuve tiempo para pensar en mi madre. Durante mi parto, mi suegra y Javier se encargaron de todo. Seguían pagando regularmente las facturas del hospital y enviaban a alguien para que la cuidara. El médico de Villa Dorada Senior Resort dijo que su estado mejoraba lentamente. Ahora intentaba hacer contacto visual y comunicarse, pero seguía aferrada a su muñeca de trapo. Le dije a Javier, quiero llevar a Peque y a Princesa a ver a su abuela. Javier dudó. Estaba preocupado. Acabas de terminar la cuarentena. ¿Estarás bien? ¿Y tu madre? Tengo que intentarlo, dije, decidida. El médico dijo que el afecto familiar es la mejor medicina. Quiero que mi madre vea a sus nietos. Mi suegra, al oírlo, me apoyó de inmediato. Claro, claro, hay que ir a verla. Cuando vea a sus nietos, se alegrará tanto que se recuperará enseguida. Javier, prepara el coche. Vamos toda la familia. Y así, esa mañana partió una larga comitiva, nuestro coche con los 2 niños, el coche de mis suegros y Rosa. Llegamos a Villa Dorada Senior Resort. La misma habitación VIP, luminosa y tranquila. Mi madre estaba sentada en el balcón, mirando el jardín. Tenía el pelo bien peinado y parecía limpia, pero sus ojos seguían sin foco. Mamá, la llamé en voz baja. Se volvió hacia mí. Su mirada pasó de largo. Volvió a mirar a lo lejos. Consuegra. Mi suegra se acercó. Hemos venido. Mi madre seguía sin reaccionar. Respiré hondo. Le hice una señal a Javier. Él sostenía a Peque. Yo a Princesa. Nos acercamos. Mamá. Mi voz tembló. Tengo un regalo para ti. Coloqué a Princesa en el regazo de mi madre. Ella se sobresaltó e intentó apartarme. Como siempre hacía conmigo. Pero Princesa no lloró. Abrió sus grandes ojos negros y miró fijamente a su abuela. Y entonces, sonrió. Una sonrisa adorable sin dientes. Mi madre se detuvo. Su mano, que iba a apartarme, se quedó suspendida en el aire. Miró a la bebé. En sus ojos sin foco, empezó a aparecer un brillo. Esto es, murmuró. En ese momento, Peque, en brazos de Javier, también se quejó. El llanto de un bebé. Mi madre se dio la vuelta. Miró al niño y luego a Princesa en su regazo. 2. Mi suegra dijo rápidamente. Sí, consuegra. Sofía ha tenido gemelos. Un niño y una niña. Sus nietos. Tos. Mi madre repitió esas 2 palabras. Miró fijamente a Princesa. Con un dedo tembloroso, tocó suavemente la mejilla regordeta de la niña. Princesa chasqueó los labios y agarró el dedo de su abuela. «Está caliente», exclamó mi madre de repente. Todos contuvimos la respiración. Mi madre se inclinó y olió el aroma a leche del cuerpo de la bebé. Y entonces, una lágrima rodó por su mejilla grisácea. Sofía. Me llamó. Sentí que el corazón se me paraba. Acababa de decir mi nombre. Sofía, mi hija. Me miró. Esta vez me miró directamente a los ojos. Ya no era una mirada extraña y sin foco. Mamá, rompí a llorar. Me arrodillé junto a su silla. Mamá, ¿me reconoces, mamá? Mi hija. Levantó su otra mano temblorosa y me tocó el pelo. ¿Cuánto has crecido? Lloró. Yo también lloré. Mi suegra se secaba las lágrimas con un pañuelo. Javier estaba allí, inmóvil. Sus ojos estaban enrojecidos. Era un milagro, realmente era un milagro. La llamada de la familia, el vínculo de la sangre, había devuelto la mente de mi madre del oscuro abismo en el que había estado huyendo durante años. Abrazó a Princesa, mi nieta. ¿Cómo se parece a ti, Sofía? Miró a Peque. ¿Y ese niño? ¿Cómo se parece? Miró a Javier. Javier se acercó e inclinó la cabeza. Suegra, hola. Soy Javier, el marido de Sofía. Mi madre miró a Javier, y luego al bebé. Entrecerró los ojos. Se parece mucho. No dijo a quién se parecía, pero todos lo entendimos. El director, que había estado observando todo desde la puerta, entró rápidamente. Le hizo un breve chequeo a mi madre y sonrió. Es un milagro. Realmente un milagro.
La aparición de los dos niños ha causado un gran impacto psicológico. El área de la memoria de su madre se ha reactivado. Esta es la mejor señal de recuperación que podíamos esperar. Ese día, por primera vez en 10 años, hablé con mi madre. Aunque todavía estaba un poco confusa, me reconoció. Dijo mi nombre. Para mí, no había mayor felicidad. Desde ese día, la enfermedad de mi madre mejoró a una velocidad asombrosa. Cada semana llevábamos a Peque y a Princesa a visitarla. Cada vez estaba más lúcida. Empezó a recordarlo todo. Me preguntó por mi trabajo, por mi vida en los últimos 10 años. Solo le conté las cosas buenas. Le dije que era periodista y que me había casado recientemente. Miró a Javier y asintió. Ese chico parece bueno. Si te trata bien, me quedo tranquila. La recuperación de mi madre era mi mayor alegría, pero también me preocupaba. Temía que recordara aquel día terrible, el día en que murió mi padre. Y lo que temía, sucedió. Ese día estábamos solas, mi madre y yo. Los niños dormían en la habitación de al lado, cuidados por Rosa. Mi madre estaba tejiendo un jersey para sus nietos. Sus manos ya temblaban menos. Terminó una vuelta y de repente se detuvo. Miró por la ventana. Sofía, dijo. Su voz sonaba lejana. En todos estos años, ¿has culpado a tu padre? Me quedé helada. Se me encogió el corazón. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Me acuerdo de todo, dijo. Su voz era extrañamente tranquila. Recuerdo perfectamente el día en que se fue. Le cogí la mano. Mamá, no pienses más en eso. Ya ha pasado. No. Negó con la cabeza. Me miró. Necesitas saber la verdad. No quiero que vivas toda tu vida con la culpa de pensar que tu padre murió por tu culpa, por esta familia. ¿Qué quieres decir, mamá? No entiendo. Papá. Se suicidó por la quiebra. Por las deudas. Mi madre sonrió con amargura. Una sonrisa llena de dolor. La quiebra fue solo una parte, niña. Una parte muy pequeña. Tu padre tenía otra mujer. Fue como un jarro de agua fría. Mamá, ¿qué dices? No, no puede ser. Papá, nos quería más que a nadie, a ti y a mí. Eso es lo que tú crees. Suspiró. Lo ocultó muy bien, pero soy su esposa. ¿Cómo no iba a saberlo? Era muy joven. Su secretaria. Le dio dinero, una casa e incluso invirtió todo el capital de la empresa en un proyecto que el amante de ella ideó. Me quedé boquiabierta. La quiebra. No fue por un fracaso empresarial, sino... La voz de mi madre tembló. Fueron estafados por ella y su amante. Malversaron todo el dinero de la empresa y huyeron al extranjero. El día que murió, mi madre cerró los ojos. No solo había cartas del banco reclamando deudas, también estaban los papeles del divorcio. Se los envió ella, diciendo que había encontrado una nueva felicidad en el extranjero con su dinero. Tu padre no pudo soportar el shock, traicionado, sin dinero, sin amor y ahogado en deudas. El orgullo de un hombre. No le quedaba nada. Se fue. Para huir. Sollozó. Abracé a mi madre. Lloramos juntas. Esa era la verdad. La cruel verdad que mi madre había guardado en su corazón durante 10 años, que había ocultado hasta perder la razón. Mi padre perfecto. Resulta que, entonces, el día que papá fue a casa del señor Serrano, de mi suegro, a pedir dinero, recordé de repente, dijo que lo habían humillado. Mi madre se detuvo. Se secó las lágrimas. ¿A casa del señor Serrano? ¿Tu padre fue allí? Sí. Dijo que se arrodilló y suplicó, pero que el señor Serrano se negó y lo humilló, diciendo que hacía negocios de forma inmoral. Mi madre entrecerró los ojos. Negó con la cabeza. No, que yo recuerde. Ese día el señor Serrano vino a nuestra casa. Tu padre no estaba. Vino a buscarlo. Hizo memoria. Sí. El señor Serrano dijo que había oído que había problemas en la empresa de tu padre, que había un proyecto con indicios de estafa. Vino a advertir a tu padre. Cuando dijo no hagas negocios de forma inmoral, no lo estaba insultando. Le estaba advirtiendo que no cayera en esa trampa. Dios mío. Pero tu padre en ese momento. Mi madre negó con la cabeza. Estaba ciego por esa zorra. No escuchó. Incluso echó al señor Serrano, diciendo que lo envidiaba y que quería arruinar su negocio. Otra verdad, otro terrible malentendido. Mi suegro no había humillado a mi padre. Intentó salvarlo. ¿Y yo? Por ese maldito malentendido me sentí inferior y rompí con Javier hace 6 años. Toda la carga psicológica que había llevado sobre la muerte de mi padre, la crueldad de la familia de Javier,
Resulta que la había creado yo misma. Mi padre no fue una víctima, fue el que cometió el error. Me quedé allí sentada, atónita. Mi madre me cogió de la mano. Niña, te cuento esto no para que culpes a tu padre. Él ya se ha ido. Quiero que te quites ese peso de encima. No tienes la culpa. Nosotras no tenemos la culpa. Te mereces ser feliz, Sofía. Abracé a mi madre. Las lágrimas de la verdad eran amargas, pero también liberadoras. Después de tantos años, por fin me sentí libre del pasado. Desde aquella conversación con mi madre, mi corazón se sintió ligero como una pluma. La carga que me había oprimido durante 6 años, la razón por la que cobardemente huí de Javier, resultó ser un terrible malentendido. Mi suegro no era una persona cruel. Intentó salvar a mi padre. Simplemente mi padre no le creyó. Le conté esta historia a Javier. Él guardó silencio y luego suspiró. Debería habértelo dicho antes. Tenía miedo de que no pudiera soportarlo. Entonces, ¿lo sabías? Me sorprendí. No con detalle. Solo sabía que mi padre intentó advertir al tuyo. No quise meterme en asuntos de mayores. Simplemente como desapareciste después de aquello, pensé que estabas enfadada conmigo por eso. Resulta que ambos habíamos vivido con un malentendido, perdiéndonos el uno al otro durante 6 años. La vida en casa de mis suegros era ahora un verdadero paraíso. Mi madre, después de liberarse de su carga, mejoró notablemente. Ahora comía sola, podía pasear y, lo más importante, reconocía a todo el mundo. Mi suegra estaba encantada. Se trajo a mi madre a vivir con ellos. La mansión ahora tenía a la abuela y a la abuela materna. Todo el día las dos revoloteaban alrededor de los 2 nietos, riendo sin parar. Solo Javier, desde que nacieron Peque y Princesa, parecía ausente. Seguía cuidando de los niños, llevándome al hospital, era cariñoso, pero hablaba menos y siempre me miraba con ojos llenos de culpa. Sabía que seguía atormentado, aunque todos a su alrededor, desde sus padres hasta Rosa, decían cada día Peque es clavado a su padre, él todavía no se lo creía del todo. O quizás sí lo creía, pero le daba demasiada vergüenza enfrentarlo. Le avergonzaría haber llamado a su propio hijo el hijo de otro, haber dudado de mi integridad. Necesitaba un último empujón, una prueba irrefutable que viera con sus propios ojos, no las palabras de otros. Y ese día llegó. Era fin de semana y Peque y Princesa cumplían 2 meses. Toda la familia estaba reunida en el salón. Mi suegro estaba mirando un viejo álbum de fotos familiar. Mira esto. Mi suegro levantó una foto amarillenta. Cariño, ¿no es Peque igual que Javier cuando cumplió 100 días? Mi suegra se puso las gafas. ¿Dónde? ¿Dónde? Dios mío, es idéntico. Hasta esa cara de enfadado es clavada a su padre. Javier, ven a ver. Javier fingía leer el periódico en un rincón. Se sobresaltó. ¿Sí? ¿Para qué mirar fotos viejas? Ven aquí, dijo su madre con severidad. Mira bien la cara de tu hijo, y deja de estar en las nubes. Javier no pudo con su madre. Se acercó torpemente. Miró la foto. Yo, curiosa, me acerqué con Princesa en brazos. Era una foto en blanco y negro. Un bebé regordete, envuelto en un faldón, lloraba con el ceño fruncido. Esa es, señaló mi suegra. La primera foto que te hizo tu padre. Esa cara de enfado es igual que la de nuestro Peque. Javier miró la foto fijamente. Su mano temblaba ligeramente. En ese momento, Peque, que estaba en su cuna, se quejó, se retorció y luego rompió a llorar. Todos se sorprendieron, pero Javier se quedó helado. Porque la cara de enfado de Peque, su boca hacia abajo, su ceño fruncido, eran idénticos, milímetro a milímetro, al bebé de la foto en blanco y negro. Ya no era un parecido. Era un copiar y pegar. Javier pareció recibir una descarga eléctrica. Dejó la foto y caminó como un sonámbulo hacia la cuna. No cogió a Peque. Simplemente se quedó de pie, mirando a su hijo llorar. Y entonces, levantó la mano y tocó suavemente la mejilla regordeta del niño. Peque. Como si sintiera algo, dejó de llorar de golpe. Abrió sus grandes ojos y miró fijamente a su padre. Javier se levantó de un salto y corrió escaleras arriba. No sabía a dónde iba. Oí ruidos en su antiguo despacho. Un momento después bajó. En su mano tenía otro álbum, uno con una vieja cubierta de cuero. Sin decir nada, fue directamente a la cuna. Abrió el álbum. Eran fotos suyas de cuando tenía 1 y 2 años. Se detuvo en una foto. En ella, montaba un caballito de madera y sonreía ampliamente. Colocó esa foto junto a la cara de Peque, que acababa de dormirse.
Toda la casa contuvo la respiración. Dos caras, una grande y otra pequeña, una en una foto antigua y otra en la realidad. Eran una. La forma de los ojos, la nariz, incluso la sonrisa. Peque dormía, pero las comisuras de sus labios estaban levantadas, como en la foto. Una verdad innegable. Ya no había lugar a dudas. Una mancha puede ser una coincidencia, el aspecto puede ser similar, pero ese aire, esa sonrisa, esa expresión, nunca pueden ser una coincidencia. Javier se quedó allí de pie. Sus hombros empezaron a temblar. No se volvió hacia mí. Cogió a Peque en brazos. Lo abrazó con fuerza. Y se dio la vuelta, saliendo rápidamente al jardín. Vi que estaba llorando. El frío subdirector, el hombre arrogante, estaba de pie en medio del jardín, abrazando a su hijo y sollozando. Lloraba de felicidad y de culpa. Mi suegra suspiró. Me cogió de la mano. Por fin se ha dado cuenta de que se equivocaba, niña. Los hombres son testarudos, pero tienen el corazón blando. Perdónalo ya. Asentí. Mis ojos también se llenaron de lágrimas. ¿Qué podía reprocharle? Solo sentía pena por él y por nosotros. Durante todo el día, Javier no dijo nada. Simplemente cuidó de los niños en silencio. Me quitó todo el trabajo. No me dejó mover un dedo. Bañó a Peque él mismo, le dio el biberón a Princesa, y se quedaba sentado, ausente, mirando a los dos niños dormidos. Sabía que estaba procesándolo todo en su cabeza, y culpándose a sí mismo. Esa noche, después de que toda la familia se durmiera, estaba dando el último pecho a Princesa. Javier entró. Se había duchado, pero parecía agotado y tenía los ojos hinchados. Ya no dormía en el suelo. Se sentó en el borde de mi cama. Un silencio pesado. «Sofía», dijo por fin. Su voz era ronca. Levanté la cabeza. Apretó los puños. «Soy una basura, ¿verdad?» No respondí. Simplemente lo miré. «¿Por qué?» Me miró con ojos doloridos. «¿Por qué te fuiste sin más aquella noche? ¿Por qué no me dijiste nada?» Suspiré. «¿Y por qué tú no me creíste? Incluso cuando intenté decir la verdad, te reíste de mí. Dijiste que me inventaba historias, que era una cazafortunas». El rostro de Javier palideció. Lo siento. De verdad, lo siento». Agachó la cabeza y se la agarró con las manos. Aquella noche, estaba borracho. Muy borracho, pero no lo he olvidado. Recuerdo cada detalle. Fue la única noche en años en la que me sentí vivo. Pero a la mañana siguiente, habías desaparecido. Sin una palabra de despedida. Como si nunca hubieras existido. Su voz se quebró. Intenté convencerme a mí mismo. Que solo había sido un sueño. Porque si era real y te había sido de una forma tan cruel, era demasiado doloroso. Era mejor creer que había sido un sueño que creer que habías estado a mi lado y me habías abandonado. Las lágrimas brotaron. Así que era eso. Prefirió creer que había sido un sueño antes que enfrentarse a la realidad de que lo había abandonado. «Lo siento», sollocé. En ese momento, estaba avergonzada. No sabía cómo enfrentarme a ti. Y luego me enteré de que te ibas a prometer. No me prometí. Me interrumpió Javier. Fueron mis padres los que me obligaron. Nunca estuve de acuerdo. Pero como te había sido, ya no tenía nada a lo que aferrarme. Y entonces, se detuvo. Respiró hondo. «Sofía, tengo que confesarte algo». Contuve la respiración. La verdadera razón por la que me casé contigo no fue porque me hubieran dejado plantado, ni porque necesitara una familia. Como dije, me quedé helada. Entonces, ¿cuál fue? Me miró directamente a los ojos. Yo te había vuelto a ver antes de ese día en el registro civil. Me quedé sin palabras. ¿Dónde? En el hospital, dijo. Hace un mes más o menos viniste a una revisión ginecológica. Estaba sentada sola en la sala de espera. Dios mío, lo recordaba. Una vez que fui a una revisión, vi a alguien muy parecido a él pasar de largo. Pensé que había sido mi imaginación. Te vi, continuó Javier, con tu barriga. Quise correr hacia ti y preguntarte por qué, de quién era ese niño. Pero tu amiga Isabel me vio primero. ¿Isabel? Sí, me detuvo. Me dijo que habías formado una familia feliz, que tu marido te quería mucho. Me suplicó que no arruinara tu felicidad, que simplemente fingiera que no te había visto. Sentí que el corazón se me rompía. Isabel. Así que fue eso. Y yo. La creí, dijo Javier con voz amarga. La creí. Acepté que ya no tenía ninguna oportunidad.
Por eso acepté conocer a esa mujer, mi prometida, como querían mis padres. Era una buena persona, pero no la amaba, y ella lo sabía. El día que no apareció en el registro civil, me envió un mensaje. No puedo casarme con alguien cuyo corazón está en otra parte. Rompió el compromiso por mí. No por ella. Estaba atónita. Estaba allí de pie. Continuó Javier. Como un tonto, desolado, dolido. Y entonces, el destino te volvió a poner en mi camino. Me cogió de la mano. Estabas allí. Tú también estabas allí. Dijiste que venías a divorciarte, que tu marido te había abandonado. En ese momento mi corazón dolía, pero también se alegró. Pensé que no podía dejarte escapar de nuevo. Cuando te propuse matrimonio, no fue por impulso. Fue porque todavía te amo. Muchísimo. Susurró. No me importaba de quién fuera el niño, ni cuál fuera tu pasado. Solo quería estar a tu lado. Quería cuidar de ti y de tu hijo. Mentí diciendo que era estéril para que no te sintieras inferior, para que me aceptaras. Lo calculé todo. Rompí a llorar. Lloré como nunca antes. Todo. Detrás de todo. Detrás de la frialdad, la crueldad, la duda. Había un amor profundo que nunca había expresado. Pero aún así, tú, yo sé. Me llamaste cazafortunas. Estaba celoso. ¿No es obvio? Celoso de tu inexistente exmarido. Javier asintió. Me atrajo hacia sí en un abrazo. Sí, estaba celoso, locamente celoso. Aceptar al hijo de otro hombre. Me partía el corazón. Cuando te atormentaba, me estaba atormentando a mí mismo. Lo siento, Sofía. Perdóname. A este idiota. Me abrazó con fuerza. Princesa. En mis brazos, dormía profundamente. Pequé. A nuestro lado se removió. Sé mi esposa de verdad. Susurró en mi pelo. No un contrato, no una tapadera, sino mi esposa de verdad, la madre de mis hijos, la única persona a la que amo. No dije nada, simplemente asentí. Mis lágrimas empaparon el cuello de su camisa. Todos los malentendidos, todo el dolor, toda la angustia de 6 años finalmente desaparecieron. Habíamos recorrido un largo camino, desde un amor juvenil a un malentendido, una separación y un reencuentro en circunstancias increíbles. Y al final, nuestros hijos, nuestra sangre, nos habían vuelto a unir. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Mis suegros, mi madre, todos estaban sanos y felices. Isabel y Mateo nos enviaron su invitación de boda. Y nosotros teníamos a Peque y a Princesa, una familia completa. Miré al hombre que nos abrazaba a mí y a mis hijos. Ya no era mi primer amor. Era mi presente, mi futuro, el padre de mis hijos.